Hoy en el canal de Brian R3 la review de El Mentalista de 2008 a 2015, parte final. Como lo dije la semana pasada y tras casi 5 minutos de puras explicaciones, aquí les traigo la última review de El Mentalista, donde vamos a hacerle una revisión a los últimos resquicios de la sección de Red John y también ver la peor parte de toda la serie, lo que vendrá posterior a la sección del asesino en serie. Además de que en esta parte también vamos a tener las conclusiones generales de toda la serie, que van a ser algo extensas obviamente, porque la serie al ser varias veces más grande que Amphibia o Gravity Falls y además de tener muchísimas cosas, va a estar bueno la verdad. Pero en fin, sin más rodeos, vamos de una vez a la parte final de esta serie, o eso espero. Sección Red John, parte 2. Al contrario que el viernes pasado, los siguientes episodios posteriores a Fuga en Rojo no son tan importantes que digamos, hablando de los casos que se tocan aquí, aunque también aquí tenemos a esa pésima parte detrás del personaje de Susan Darcy, ya que era un agente del Buró Federal de Investigaciones. Al tomar el caso de James Panzer, empieza a sospechar que Jane mintió con la cuestión de asesinar a Red John, algo que como sabemos obviamente es cierto, aunque la verdad no sé qué carajo pensaba Jane que iba a pasar, porque Brock hizo a la desesperada seguramente sin pensar en las consecuencias, y para colmo de los males, ahora tiene a esa señora tras sus talones, pues obviamente va a estar cabrón ocultar todo esto. Aunque además de que también Lisbon hace ver que Jane acaba de cometer probablemente una de las peores cagadas que ha hecho para la casa del asesino serial, como lo comenté en el anterior video, y eso no se quedará aquí, ya que al propio BIC llega un video de una persona siguiendo de cerca a la propia Darcy, además de dar un mensaje burlándose de esto, aunque afortunadamente no pasa a mayores, porque quien hizo eso pues obviamente no hizo nada, y Van Pelt y Jane llegan justo al lugar tirando literalmente la puñetera puerta del cuarto. Aunque aquí pasa otra cosa importante para este nudo, ya que al mostrarle que ese imitador, que todos sabemos que obviamente Red John de verdad, anda tras sus pasos, pues ahora anda más motivada que el carajo para seguir con la investigación, lo cual hace que ahora tiene que hacer Jane que se rompa un poco la cabeza para cómo sacar del caso a Darcy antes de que nuestro amigo Red John haga alguna de sus payasadas típicas. Posteriormente Lisbon le dice a Jane que uno de los padres de las víctimas de Panzer se suicidó, algo que obviamente cala porque ese señor se veía bastante buena persona, pero ojo a esto, ya que esa fue la oportunidad perfecta para que Jane haga creer que él mismo fue quien asesinó a Panzer y además hizo pasar por Red John para imitarlo, que obviamente esta jugada es muy pero muy sucia por parte de ese idiota, pero pues aparentemente es efectiva para lograr su objetivo, que la verdad a este punto, conociendo a Jane como es cuando hablamos de Red John, peor si alguien se entromete en su venganza, no me sorprendería que Jane llegara al punto de provocar un suicidio para este objetivo, que en este caso es una conveniencia muy pero muy cantosa, pero la verdad ya hasta me puse a dudar un poco, aunque bueno, eso de efectividad solamente durará un episodio, literalmente, porque primero vamos a tener a Van Pelt recordando su trauma al asesinar a su prometido que casi lo hace cagada, y literalmente empieza a alucinar con el mismo. Y también Rigsby y aquella abogada van a ser papás, porque literalmente su mierdita en el BIC acabó haciendo esto, que por cierto no lo comenté la semana pasada porque se me olvidó básicamente. Pero en esta y parte de la quinta temporada, las pendejadas que va a hacer Van Pelt son bastantes, debido a aquel trauma que le provocó un cambio muy malo en su actitud, valiéndole literalmente 3 kilos de verga la puñetera profesionalidad y actuando de manera más repelente y cerrada hacia los demás, que no es hasta este episodio que pasa a tener un relajo un poco más fuerte, porque si ya de por sí la misma no tenía muy buenas actitudes en ocasiones, pero es que en esas partes se vuelve aún peor, aunque afortunadamente, como ya lo dije, en este episodio que les estaba comentando, se relaja un poco esta cagadita, no se detiene, pero se relaja un poco más. Pero retomando la mierda de la gente Darcy, de nuevo entre medio de un caso bastante interesante pero sin mucha relevancia, Darcy vuelve a cuestionar a Wainwright de las incoherencias que tiene sobre la cagada que hizo el subnormal de Jane, llevándose a escondidas todos los expedientes de Red John, además de que también Darcy va a la morgue donde estaba Timothy Carter, que obviamente ese subnormal se metió hasta el fondo del caso de Red John, no sé por qué, si literalmente lo único que le interesa al FBI es el jodido caso de Panzer, lo cual conlleva a que interrogue a Rosalind Harker, lo cual empieza a preocupar a Lisbon, más a Jane por obvios motivos, y todo eso se desmadra cuando una vez resuelto el caso que estaban habiendo, llama a la propia Rosalind a Jane diciendo de que Red John está con ella en persona, tomándose bien pinche a gusto un jodido té, aunque es obvio que cuando llegan al lugar todos, el mismo Red John ya se había ido antes, sin antes dejar al cabrón de la morgue en una bolsa de la casa de Rosalind, lo cual es ella definitivamente que se le caga parcialmente el teatro al imbécil de Jane. Bueno, realmente es parcialmente, porque esta cagada se va a extender toda la puñetera temporada. Por cierto, en estas partes también tenemos muchísimos errores de doblaje, que esto me extenderé en las conclusiones, pero no me jodas, la verdad. Literalmente lo que más se caga es el puñetero nombre del buró donde trabajan nuestros protagonistas. En un episodio había llamado a la agencia por sus siglas originales en inglés, CBI o CBI como se dice en español, pero también cambiando sus significados cada 2x3, y en esas partes también lo llaman hasta de mezclas muy raras como B y CI, que son errores muy estúpidos pero obviamente se notan bastante. Y ya no digo de las traducciones hechas con las patas de los nombres de los episodios, porque eso lo comenté en el primer video, así que mejor continuemos con la review normalmente. Que aquí tenemos
de nueva cuenta a otro caso que no forma parte del caso de Red John, el cual es el de Erika Flynn. La misma, aún estando en el hotel enrejado, quiere ayudar a la investigación de un asesinato, que dicha víctima la conocía, y aun cuando es una convicta de un homicidio literalmente, como parte de un programa del gobierno la sueltan temporalmente para dicho caso, que evidentemente nuestro protagonista, más tarado que el carajo, sabe perfectamente que esa subnormal hace todo lo posible para fugarse de la prisión, aunque también todos los espectadores sabemos perfectamente que Erika y Jane se hacen medio tilín, que en el jodido episodio llegan al punto de literalmente besarse, aunque más allá de eso y que de Lisbon tenga celos de esta subnormal, la misma obviamente consigue escaparse, con cierta complicidad de Jane al saber perfectamente esto y no haber hecho un carajo para evitarlo. Aunque eso sí, esta no será la última vez que la veremos, pero esto será para ya la recta final de la serie al completo. Pero dejando de lado a ella por un rato, volvemos a lo importante. Tenemos de nueva cuenta aquí a Brett Styles y Visualizar, donde la investigación, siempre serán así las investigaciones que tengan relación con dicha secta, es un puñetero desmadre, sumado a que Styles es obviamente sospechoso, tienen que ir aún más cautelosos de lo que ya van. Y también aquí le descubren una cagadita en la propia secta a nuestro amigo Styles, ahora ya estando en deuda obviamente con Jane, algo que le servirá demasiado para la próxima temporada. Pero también retomamos los miras con el agente Darcy, ya que la misma supuestamente requiere a Jane para una solución de un homicidio que aparentemente parece común y corriente, aunque evidentemente nuestro chico maravilla descubre la verdad de esta cagada, ya que obviamente el FBI, mucho menos a su normal, le importa un carajo el homicidio que supuestamente están investigando, porque la verdadera razón detrás de esto es que Darcy quiere investigar a Jane, al creer que al no haber asesinado anteriormente a Red John y que niegue que el mismo siga vivo, es un compinche del asesino serial, que con la misma jodida presión de esta hija de su puta madre, por fin Jane admite tajantemente que Red John sigue vivo, aunque eso provoca finalmente el pináculo de este embrollo de la sección de asesino en serie, al estar la investigación más exhaustiva del FBI hacia Jane, aunque antes de la catástrofe vemos también muy leves fragmentos en estos episodios de cosas para nuestros protagonistas, las cuales son por ejemplo que Cho deje las puñeteras pastillas para el dolor, que está en una relación con su informante confidencial. También conocemos a otro conocido de Jane, aunque el mismo probablemente es el más inútil de todos. También en estos episodios nace el hijo de Rigsby y aquella abogada, y por último también conocemos a un exnovio de Lisbon, y también finalmente Cho y su informante se separan por tremendos problemas que esta tiene. Después de esto, ahora sí retomamos la trama de Red John, cuando en el proceso de la muerte de su esposa e hija, él mismo se burla de Jane y le pregunta a través de una niña si ya se dio por vencido, por lo que vemos que ahorita parece finalmente colapsar, al valerle pirinola totalmente el caso que investigaba la unidad, además de ponerse pedo y quemar los puñeteros expedientes de Red John, diciéndole a estos dos que supuestamente quiere dejar finalmente su venganza a un lado, aunque obviamente seguimos viendo que Jane está más ido de lo común, si ya de por sí está muy ido, ahora imagínate más de lo común. Pero el punto final es que cuando el sospechoso principal de aquel caso se lo acaba llevando a un cementerio y decide darle un chingadazo con una pala y dejarlo encerrado en un ataúd bajo tierra durante un huevo de horas, que no se ataque Lisbon y los paramédicos lo sacan al lugar a duras penas, lo cual le cuesta un regaño de los buenos de parte de Wainwright. Aunque al imbécil de Jane se le ocurre la idea de empezar a insultar y provocar al mismo después de que lo suspendan con riesgo de despido, y pues entre que casi Wainwright se lo agarra a madrazos, pero pues obviamente la bomba acaba estallando y finalmente es despedido del BIC. Y aun cuando Lisbon le quiere dar su apoyo a este pedazo de tarado, él mismo lo acepta y se va haciendo más. Pero bueno, ahora en donde se juntarán todas las cagadas que se han pasado en esta temporada, vamos a la madre de todas las trampas, donde después de lo pasado con Wainwright, ahora pasamos 6 meses después, donde Jane está como bueno para nada en Las Vegas, Nevada, aunque aquí conoce a otro personaje que tomará importancia, Lorelai Martins, aunque también el mismo Jane, tras meterse en un pedo de proporciones astronómicas, la acaban arrestando, mientras que paralelamente en California la unidad del BIC está jodida sin Jane, ya que recordemos que este es quien básicamente resuelve el 99% de los casos, pero pues bueno. Y aquella chica que conoció fue quien pagó la fianza a este tarado cuando lo metieron a la cárcel, y pues además de hablar un poco, acaban haciendo el sin respeto de manera muy gratuita, aunque aquí se le revela la verdad de por qué esta random se le acercó a Jane así porque sí, porque de random no tiene nada, ella que es otra de las santas cómplices de Red John, cambiando la sonrisa de Jane por una cara de encabronamiento, y pues también Lorelai le da el mensaje de que Red John quiere convertirlo en uno de sus discípulos al ver el estado en el que él está, aunque también en una iglesia random se reencuentran con Lisbon, donde aquí revela que toda la cagada que hizo cuando se peleó con Wainwright es falsa, para hacer una trampa para su némesis, al hacer creer al mismo que realmente sí quiere hacerse su discípulo para tenerse cara a cara y asesinarlo seguramente. Así que aun cuando esta obviamente está más enojada que el carajo, acaba ayudando a Jane a eso, sin antes cometer el leve, entre muchas comillas, de decirle al idiota de Wainwright que no quiere ayudar a Jane aun cuando suene muy pero muy sospechoso esto, y pues lo que quiere Red John supuestamente para que finalmente se haga un cómplice del mismo es el cadáver de Lisbon, muy random, así que decide ir al BIC para encontrarse entre 15.000 millones de comillas con sus amigos y aprovechar para decirle te amo a Lisbon, y también dispararle entre comillas, supuestamente llevándose el cadáver de esta y también de paso matando a Rigsby, aunque obviamente todo esto es una tremenda trollada, al estar todos al lado de Jane, acordándose verse estos con Jane, aunque también de nueva cuenta la gente Darcy se vuelve a meter ahí, aunque aquí tiene más sentido obviamente, y pues al ver que aquel cadáver es de un caso random que estaban investigando, ya descubren todo el teatro detrás de los imbéciles de crímenes serios. Pero pues bueno, una vez en aquel barrio donde van a ver estos, ya empieza dicho plan, donde obviamente tenía que complicarse todo, porque primero el FBI detiene a todos estos porque les cayeron antes de
de tiempo, y pues a Jane obviamente le descubren toda la cagada, dándoles algunos chingadazos, pero la limusina supuestamente habla finalmente con Red John de nueva cuenta, que obviamente felicita entre muchas comillas a Jane por tremenda papiada que casi se lo come el muy subnormal, aunque eso sí, como el mismo Red John tiene un cómplice en el FBI, otro más, pues le acabó descubriendo todo esto, aunque medio trate de convencerlo de cambiar de nueva cuenta, al no querer hacerlo, pues decide solamente cortarle 2 dedos, no sé por qué, pero pues bueno, aunque su mano le salva al llegar las camionetas del FBI para perseguir a estos tarados, pero consiguen detenerla al dispararle y además de matar al chofer, arrestan a Lorelai, aunque también aquí Darcy se da cuenta de que por dispararlo pendejo seguramente acabó matando a Wainwright, que era quien realmente estaba en la limusina y solamente Red John le estaba hablando a través de un teléfono, aunque bueno, tan siquiera tienen a esta señora arrestada, siendo probablemente la cómplice de Red John en durar más tiempo viva, aunque sí, todo esto será un desmadre de los buenos en la próxima temporada que ahorita comentaremos. Pero en fin, y con esto finaliza la cuarta temporada de El Mentalista. Ahora pasamos a una de las temporadas más convulsas también para el trama de Red John, que hablando de, empezamos literalmente viendo a Jane fijamente a esa señora que estaba arrestada obviamente, aun cuando el FBI la guarda cautelosamente, que hablando de dicha agencia, en un caso común y corriente llegan por error unos agentes del FBI porque al principio iban a suplir a estos idiotas, debido a que pensaban que todavía estaban suspendidos, que por sus huevos esos cabrones empiezan a provocar y pues como Choi y Rigsby no ayudan a nada, acaban desembocando por culpa de Jane, vaya novedad, en una pelea a golpes literalmente entre los agentes de ambos buros de investigaciones, tanto el federal como el californiano, lo cual provoca tremendo ridículo para Bertram, que de por sí consiguió hacer a duras penas un trato con el FBI para que no metan al tambo al idiota de Jane, y también para ocultar todo el desmadre que hicieron, tanto el asesinato de Wainwright como de los cargos que tuvo Jane, teniendo que ocultarlo tanto este mismo cabrón como la agente Schultz, la jefa del FBI. Tienen que también venir esas dos a mentir a todo Cristo, aunque cuando literalmente los agentes agarraron a madrazos en plena calle y con testigos incluidos, es obvio que algo turbio tratan de ocultar de por medio, que además de que estos constantemente van a pelear a Lorelai, aun cuando por culpa de la agente Darcy, que por cierto ya nunca vuelve a trabajar en el FBI por todo lo que provocó, aunque el mismo caso continúa normalmente, aun con semejante incomodidad entre ambas unidades peleando como niños pequeños, aunque sí, aparte de que Choi y Rigsby son regañados por lo que provocaron, aparentemente el FBI ya no peleará a Lorelai, aun cuando Jane habla con la misma, además de que también esa señora nos dice algo que todos sabíamos, el que está literalmente Jane enamorado de Lisbon, y al final por sus huevos deciden besarla de nueva cuenta, lo cual provoca el 32º coraje de Lisbon en la serie, aunque también vemos que evidentemente era una troleada muy cabrón lo que hizo el FBI, al llevarse con métodos bastante XD a Lorelai, así que Jane decide amenazar a Bertram con revelar a los medios toda la verdad del escándalo si no van a pelear en una audiencia con un juez a la custodia de Lorelai, así que la hacen aún teniendo el B y C alta desventaja por ya sabemos qué cosas, aunque con nuestro querido Chico Maravilla se saca del culo un método para identificar a los cómplices de Red John, un puñetero pedazo de vidrio rojo, de ahí el nombre del episodio, poniéndoselo a uno de los pendejos del FBI, provocando un tremendo ridículo al empezar a perseguirse como niños pequeños en medio de los puñeteros jurados. De verdad esas personas son miembros de agencias del gobierno federal de los Estados Unidos de manera profesional, porque la verdad me están empezando a hacer dudas de esto seriamente, consiguiendo la custodia de Lorelai por obviedad, aunque tras resolver el caso que estaban haciendo todo vuelve a desmadrarse al ver que el FBI volvió a hacer de las suyas al llevarse a Lorelai a una prisión federal y dejar a otra random en su lugar, lo cual seguirá afectando a nuestro protagonista para los siguientes episodios, porque literalmente 6 jodidos meses de operación encubierta sirvieron para pura pinche verga, aunque posteriormente tenemos un caso relativamente normal, hasta que cuando Jane se hace su usual té en la casa de la víctima, aunque sí, al muy tarado se le ocurrió agarrar un utensilio que estaba en el puñetero fregadero con una cagada y usarlo para su mismo té, una decisión muy pero muy random por cierto, donde aquí empieza todo, ya que de repente empieza a ver unas cosas medio raras, como una liebre que sale de una jodida olla, unos señores vestidos de manera muy rara, pero en una casa se acaba topando con una chica que aparentemente sabe más de lo que dice, además de también conocer demasiado a Jane, ayudando inclusive en las cosas de la investigación supuestamente, aunque aquí empieza a sospechar de que esta señora es cómplice de Red John por su actitud, revelando que supuestamente es Charlotte Jane, la hija asesinada de Patrick, aunque de la nada llegan Cho y Lisbon a calmar entre muchas comillas a Jane, aunque aquí también tenemos la revelación de toda la verdad detrás de esto, ya que resulta que todo esto es una alucinación de parte de Jane, ya que este está teniendo convulsiones en el puñetero suelo, producto de la mierda que se tomó, que la misma cosa resulta ser belladona, una planta tóxica que produce alucinaciones, lo que probablemente ayudó a matar a la víctima del caso, hasta que mientras está internado para limpiarle el puñetero estómago, devolver a su hija, empezando a interactuar de manera relativamente normal entre ambos, aunque cuando Jane ya sepa que esto no es real, aunque eso sí, se acaba escapando del hospital otra vez y se mete en su carro, donde vuelve a aparecer Charlotte, aunque eso sí, resulta ser que el puñetero carro no es eso, sino una jodida ambulancia, vaya droga más potente la verdad, que probablemente la edición de esta parte fue un dolor de huevos, al poner las escenas donde aparece la hija de nuestro protagonista y donde no también, lo cual empieza a dudar bastante a Lisbon, que la convence de ir para analizarla, junto a la alucinación de Charlotte, aunque esto irónicamente ayudando con la investigación, pero ahora de nuevo estos dos hablan, sobre todo de la venganza contra Red John, lo cual hace que la propia Charlotte le hace ver a Jane que la venganza no cambiará absolutamente nada, porque obviamente ambas acabaron falleciendo hace muchos años, aunque todo esto sea obviamente falso y provocado por una puñetera planta alucinógena, hace ver la horrible verdad, el propio subconsciente de Jane, y cuando finalmente la alucinación termina, vuelve a poner triste al pobre de Jane, aunque
aunque de nueva cuenta las alucinaciones no Charlotte vuelven a resolver el caso finalmente, donde también ayuda una liebre blanca y que estos dos alucines empiecen a hablar de manera muy rara para hacer creer a esa señora que fue drogada con belladona, aunque eso sí, ayudando a atraparla, que por cierto está más loca que una cabra, siendo la que verdaderamente asesinó a aquella víctima. Aunque ya por último vemos que Jane compró quién sabe de dónde más esa puñetera droga, decidiendo ahora por voluntad propia tomarla, probablemente para volver a ver a su hija, lo cual obviamente comprobamos por centésima ocasión que la cuestión realmente la atormenta a nuestro pobre pero tarado protagonista. Pero en fin, ahora pasamos a una buena tanda de episodios bastante interesantes y que sí tienen cierta relevancia a futuro. Primero viendo de nueva cuenta al padre de Rigsby, que por poco no la cuenta cuando estaban investigando un puñetero problemón de proporciones astronómicas relacionado con pandillas y todo eso, aunque en el mismo episodio el propio padre del arrastrado de Rigsby acaba falleciendo por las mismas heridas que habíamos visto, lo cual acaba derivando que asesine a quien mató al mismo. Todo esto es contado más o menos a la inversa, ya que de nueva cuenta tenemos a LaRoche haciendo de las suyas, y también de paso dándonos un leve adelanto de lo que será el episodio donde volverá el propio JJ, que eso sí, aunque Rigsby nos diga 300 veces en toda la serie que se lleva pésimamente con su padre, ahora resulta que en el fondo sí le tenía cierto aprecio, y pues obviamente la muerte, sumada a que casi tiene que cuidar a su hijo él solo luego de lo que la abogada lo votara por la operación encubierta de Red John, y pues obviamente eso le acabó afectando al final del episodio obviamente. Pero ahora pasamos a un episodio bastante especial para la serie, Rojo Amanecer, y aquí se expondrán bastantes cosas que se verán y explicarán mucho del pasado de la serie y el presente y el futuro propiamente. El mismo es el supuesto episodio número 100, que realmente es el 99, el siguiente de este episodio ahora sí es el número 100, pero omitiendo eso, pasamos ahora al pasado, a mediados de los 2000 más o menos, donde conocemos el cómo llegó Jane al buró donde trabaja actualmente, conociendo por primera vez al equipo, solamente aquí cambiamos a Van Pelt por otro random que no volverá a aparecer en toda la serie obviamente, que por el jodido aspecto que tiene Jane todavía, que todavía sigue muy tocado por el asesinato de su familia que había pasado hace apenas un año y que apenas había salido del psiquiátrico donde estuvo, que irónicamente aquel random que era parte del equipo por provocaciones de Jane, la acaba soltando un marazo de los buenos, y de no ser porque Jane no les va a poner semejante demanda que se merecerían y que Minelli, que vuelve para esta ocasión especial, para evitarse un cambio de opinión de nuestro protagonista a última hora, decide cumplir su capricho que quería, el de dejarle acceso a los expedientes de Red John, la razón por la cual vino, sin antes hacerlo acompañar a la fuerza más o menos al equipo del Lisbon en una investigación que tienen, siendo el primer caso relativamente normal para nuestro protagonista en su historia, además es demostrar su modo de ser, sobre todo luego de lo que todo ya trae en frío la chingadera de Red John, que ponga medio nervioso o incómodo a todo Cristo es otra cosa. Y también algo que se me hace muy raro de ver en este episodio es ver a Rigsby con esa jodida barba que se me hace demasiado extraño, sobre todo porque ya estamos acostumbrados al aspecto que siempre ha tenido el mismo. Pero después al ayudar al equipo en su método muy enraizado pero objetivo, y también como resolvió el caso que involucraba algunas cagadas políticas, el propio Minelli acaba contratándolo como consultor del BIC, y por consecuencia el otro random que le soltó el madrazo lo transferían del lugar, lo cual irónicamente acabaría haciendo que contratasen a Van Pelt en un futuro, que precisamente en esos tiempos todavía estaba en proceso de graduarse de la academia. Esto implicaría un leve error de diálogo y también de continuidad, ya que esto se ubica más o menos, como lo acabo de mencionar, un año después del asesinato de la familia de Jane, pero eso ocurrió 5 años antes del primer episodio. En el mismo, Van Pelt apenas seguramente tenía cuando mucho unas semanas de haberse instalado como agente. Es un error seguramente del diálogo que se les pasó seguramente, pero bueno, esto no afecta tanto a la historia. Aunque lo más importante de esto es que la jefa del FBI, Schultz, de nueva cuenta, habla con Minelli para informarle que Jane estuvo en un psiquiátrico y que también es de interés para el FBI, queriendo informes de Minelli acerca de Jane, aunque esto también fue por órdenes de otra persona que enseguida conoceremos más a fondo en el próximo episodio después de este. Pero bueno, retomando todo el desmadre con Lorelai Martins, el propio Jane se obsesiona demasiado al querer interrogar a todos los guardias y policías de la prisión de Sacramento, donde estuvo precisamente ella, para ver quién es el que se la llevó a la prisión federal, trabajando en varios casos a su vez, que obviamente les presta más atención a dicha investigación que a los propios casos, que por cierto, una curiosidad de parte mía, es que este fue el primer episodio de toda la serie que recuerdo haber visto. Sí, no empecé por el principio obviamente, sino que por todo el jodido medio de la serie, donde en una de esas decide meterse a la casa de uno de los guardias de seguridad, que ve que es un adicto al porno de los buenos, y también que todos sus trajes de trabajo tiene condones, lo cual posteriormente confirmaría que se cometió un abuso sexual a una de las prisioneras, lo cual agarró a un agente del FBI, que evidentemente son cómplices de Red John, para que se llevara a Lorelai a una prisión federal. Así que después de delatar a este cabrón, en el siguiente episodio tenemos otro de esos casos sin relación con Red John, pero que se extienden, aunque este es el más seguido y solo transcurre en esta temporada. El mismo es el de Tommy Walker, un millonario común y corriente, hasta que en el caso que estaban investigando descubren que el mismo es un genocida de cuidado y un psicópata, que hace todas sus cagadas a través de cómplices para no ensuciar sus manos, algo bastante inteligente la verdad. Paralelamente Jane va a la prisión donde está Lorelai, que obviamente al ser una prisión federal de las buenas es de las más vigiladas de todo el estado seguramente, no pudiendo hallar el modo de meterse a la misma prisión, así que Lisbon se empieza a meter de lleno a querer atrapar a Walker porque una de sus testigos clave, tras haberle jurado a ella misma que la protegería de Walker, acabó siendo asesinada y colgada queriendo culpar a la propia Lisbon, lo cual le mete más coraje para resolver este caso que va a ser bastante complicado la verdad. Pero también al final del episodio conocemos a esa persona que les mencioné, Bob Kirkland, de Seguridad Nacional, pidiéndole a Lisbon que no investigue a Walker porque tiene, según él, todo bajo control. Y también el propio Kirkland dice conocer a Jane, algo que enseguida veremos que es clave, porque pasando precisamente a eso, en el siguiente episodio Jane va con Brett
Red Styles en un cine para pedirle el favor que le debía desde el pasado, el cual consiste en liberar precipitadamente a Lorelai de la prisión federal, obviamente al sacarla de manera ilegal. Él cómo lo hizo exactamente no lo sé, aunque conociendo la influencia y poder de Styles, pues no me sorprendería cómo lo hizo. Así que Jane decide joder su carro e ir por la propia Lorelai en medio del desierto, lo cual la decepciona al creer que Red John fue quien la liberó, pero pues como fue Jane, chico para a lo que ella quiera, aceptando eso, mientras que de nueva cuenta llega Bob Kirkland al base con Lisbon para informarle de la situación, pensando que en un principio Jane fue el de la idea, que realmente es todo cierto. Aunque al ver el jodido carro que está jodido y que supuestamente estaba siendo perseguido y que los tienen secuestrado, piensan precisamente esto, lo cual es clave para que el estúpido plan de Jane funcione. Que hablando del rey de Roma, esos están en una playa normalmente, además de que la madre de Lorelai no tiene ninguna intención de ayudar, sino desde ahorita una mierda de persona, como ya lo hemos comprobado. Pero regresando a lo importante, casi son descubiertos porque justo llegó al lugar un guardabosque, que por gracia divina no está armado, lo cual hace que estos puedan seguir su rumbo normalmente sin que dan muchas sospechas que digamos, que luego de que un niño random se le quede viendo a Jane con cara de retrasado en una gasolinera random, la propia madre ahora sí decide hablar con Lisbon acerca de Lorelai, revelando que en el pasado decidió hacer una cabronada máxima, a literalmente vender a una de sus hijas a otras personas, la que no se sabía de su existencia hasta ahorita, la hermana de Lorelai, Miranda, que no me entiendo cómo estos cabrones, el FBI o Seguridad Nacional siquiera, no sabían de la existencia de esta pariente de una de las cómplices de Red John. Y hablando de conveniencias, aquellos cabrones que compraron a Miranda Martins le informan que ella fue asesinada hace algún tiempo, complementando lo que les acabo de decir. Pero la clave de todo esto es que en una de las fotos donde aparece el crimen precisamente, en la bodega donde falleció ella, Miranda escribió el nombre de Roy, indicando el alias de nada más y nada menos que obviamente Red John, contratándose de puro milagro Jane con Lisbon, que para acabar de joder, además de saber todo esto, en la jodida red de la habitación que reparó Lorelai, se da cuenta de la cagada que hizo Jane, agarrándose la mano después de que llegara al cuarto, que entre medio consigue explicar todo lo que hizo Red John, que básicamente asesinó a su hermana para hacerle una cómplice a la fuerza y una seguidora, que obviamente no la acaba de creer, aunque también aquí tenemos un punto importantísimo para la conclusión de la venganza de nuestro protagonista, ya que de manera muy random, Lorelai menciona que no sabe cómo Jane y Red John se hicieron amigos en el pasado cuando se dieron la mano, así que tras tremenda revelación deciden continuar su travesía rumbo a una vieja cabaña de ellas. Así que antes de que les caigan las agencias policíacas del estado, Jane decide hacer un plan de fuga para ella, mientras este se quedará para disparar a sus compis, mientras espera que Lorelai busque y confirma la verdad detrás del asesinato de su hermana por cuenta propia, despidiéndose y pues con Jane provocándose un choque a sí mismo bastante fuerte, pero consigue colar entre todos los que vienen a rescatarlo, bueno, todos menos Lisbon, que conociendo cómo es este cabrón tiene bastantes motivos para sospechar algo malo, aunque también Jane le informa la cagada que cometió Lorelai con respecto a Jane conoce a Red John, empezando en esta parte a hacer una lista de todo el cagadero de personas que ha conocido y saludado en el pasado para sacar de ahí al propio asesino en serie. Evidentemente son tantas personas que va a estar cabrón descartar a miles de personas, pero también aquí finiquitamos en estos dos episodios el problema con Tommy Walker, que al principio parecía ser algo bastante sencillo de hacer, pero con trabas hechas por el propio Walker, llegar a asesinar a personas inocentes para callar a antiguos cómplices, lo cual sumida a la obsesión de Lisbon por la culpa interna que tiene, hace que Jane decida sumarse para ayudar a cazar a este cabrón, donde después de ver de un niño normal se vio involucrado en uno de los tantos asesinatos de Walker, siendo en este caso un testigo, que al final acabó desapareciendo obviamente, así que mientras Lisbon se rompe la puñetera cabeza para lidiar con las tácticas pendejas de Walker y que Jane sigue investigando qué sucedió con ese niño, llegando a un punto crítico cuando por culpa de un soplón en el base, que después veremos en un rato, casi le descubren el pedo y que vean que ese niño estaba en peligro al ser descubierto por el propio Walker, hace que al final la acabe cayendo a todo al salvarse el niño en extremis y arrestar finalmente a Walker, así que por lo menos ahora Lisbon tiene un peso menos encima, ya que el chico vuelve con su madre después de 2 meses de haber estado desaparecido. Pero bueno, ahora pasando a episodios más importantes relacionados con Red John, primero vemos una trolladita para el aniversario de Lisbon. Jane y Cho van a un caso de verdad en un poblado, donde en un granero que tiene 3 cadáveres, lo cual le da muy mala vibra a nuestro protagonista más tarado que el carajo, lo cual tiene su explicación, ya que en una de las paredes de dicho granero ahí está la marca de Red John, lo cual es muy raro porque este fue hecho muchísimos años antes de que Red John empezara sus asesinatos. Lo más destacado de las víctimas es que una de ellas, Lester Bradovich, era miembro de Visualizar, al ser dicha granja parte de un antiguo proyecto de la propia secta, al igual que las otras víctimas. Así que también aquí vemos a Ray Hafner, que le ofrece trabajo a Lisbon al retirarse del base, aunque regresando a la investigación parece estancarse en cierto punto, aunque ya intuye que Red John cuando fue relativamente joven era miembro de aquella granja, razón por la cual estaba la puñetera cara pintada en ese granero. También descubrir que Hafner es miembro de Visualizar, ahí donde sacó tanta chingadera para su empresa, pero luego de resolver el caso, viendo que Bradovich solo fue producto de un asesinato en defensa propia, cuando de hecho las otras víctimas ya estaban muertas, que en la propia escena del crimen en ese momento estaba Red John en el lugar, aunque estas dos, que fueron las culpables de dicho homicidio involuntario, no tienen ninguna relación. Pero eso no es malo en todo este caso, ya que con ayuda del mismo, la lista de sospechosos de Jane se reducirá de manera muy pero muy drástica a tan solo unos cuantos sospechosos, además de que la puñetera azotea del idiota de Jane tiene un jodido croquis de todo el caso de Red John. Pero pues bueno, tras esto tenemos un breve descanso, lo más destacado siendo la ausencia de Van Pelt al irse a Los Ángeles a un programa de entrenamiento informático, aunque todo esto solamente es una excusa para que la actriz no saliera en pantalla, ya que en esos meses se embarazó y tuvo un hijo, así que no la tendremos hasta casi el final de la temporada. Pero bueno, ahora retomando el rumbo de Red John, pasamos a concluir la subtrama de Lorelai
Lorelai Martins. Al retomar esta misma, cuando asesinó a una persona, que Jane tiene la sospecha de que dicha víctima tenía alguna relación en cierto modo con Red John, específicamente con el asesinato de Miranda, teniendo que medio trabajar a la par con Bob Kirkland y Seguridad Nacional, lo cual se confirma al tener dos direcciones de correo, que cuando va Jane a uno de esos lugares, además de encontrar un hilo de pesca, se vuelve a topar con Lorelai, lo cual le encabrona a Lisbon al ver que Jane no le vuelve a decir un carajo de las mierdas que hace, algo bastante típico la verdad, y después de tratar de secuestrar a otro de los compañeros de la víctima, que esto incrementa la sospecha, también cuando uno de los registros tiene el nombre de Miranda, pero en otros no, viendo que alguien los modificó, así que deciden vigilar a los otros compañeros de la víctima para ver quién es inocente, que esta víctima de inocente no tiene nada, porque es una criminal de poca monta, la verdad, que vuelve a desmadrarse todo cuando Jane le llama a Rigsby porque el sospechoso que esta investiga es el blanco de Lorelai, que hablando del mismo, le acaba chocando la misma por detrás a Rigsby, que por poco lo mata, llamando al resto para que le den apoyo, mientras la propia Lorelai ya está en casa de Jason Lennon, para interrogarlo para hallar la verdad, que llega en ese momento precisamente también Jane, justo a tiempo, pero para no hacer nada como policía, pero eso sí, hacer finalmente que este cabrón confiese la verdad de todo lo que hizo, revelando que también obviamente es cómplice de Red John y que efectivamente este mismo que insistentemente a Miranda para él, confirmando por fin en la cara de Lorelai que Red John asesinó a Miranda, despidiéndose Lorelai de Jane para ir tras Red John y de paso dispararle a Lennon así por la puñetera cara, aunque para su mala suerte llega Seguridad Nacional para llevarse personalmente a Lennon y alejar a Jane del caso y a la propia unidad del BAC, no consiguiendo absolutamente en las semanas posteriores para poder recuperar el caso, aunque de ahí no es lo único en el final, ya que como era evidente, tras traicionar a su antiguo socio, Red John decidió asesinar a Lorelai, aunque parece importar un choto a Jane, la verdad. Tras esto, Jane espera pacientemente a que pueda hacer de alguna manera hablar con Jason Lennon, que precisamente en este episodio llega de nuevo cuenta Van Pelt, aunque lo más importante es que hablando de Jason Lennon, aquí tenemos de nuevo a Bob Kirkland hablando con este que a duras penas está recuperando la conciencia, preguntando si alguna vez lo ha visto en el pasado, aunque luego de medio de responder, al tubo que está conectado le acaba inyectando aire para que su sistema acabe colapsando y obviamente muriendo, que es un pequeño anticipo que algo más importante hay detrás de él, pero esto será para la próxima temporada, que los propios colegas de Kirkland entran a donde se queda Jane para fotografiar su mural con todo respecto al caso de Red John, lo cual se suma a lo que ya les dije, que se revelará para la próxima temporada como ya lo acabo de mencionar. Pero ya como últimas cositas tenemos antes dos episodios de la última temporada que son bastante importantes, pero antes de esto también tenemos estos idiotas que tras ir a un programa de radio de un terapeuta de parejas por un caso que tenían, acaban se volviendo de nueva cuenta como pareja, ahora de manera definitiva, ya que toda esta semana ya por fin se quedarán así, porque era obvio que iban a pasar tarde o temprano, pero bueno, ahora sí pasando a dichos episodios importantes. En el primero tenemos de nueva cuenta a JJ LaRoche, que un cadáver apareció en su casa, siendo de otro ladrón que consiguió robarle una cosa, aunque sumado a que el ladrón tiene problemas en las manos, artritis específicamente, algo que no es muy bueno para un jodido ladrón, pero también está LaRoche solo quería hablar con Jane, siendo la razón de por qué está ahí, le hurtaron su envase de plástico, la misma mierda que obviamente es importante para JJ, ya que si recordamos, esto lo usó Jane para sacar la información de los sospechosos del homicidio de Todd Johnson en la tercera temporada. Además amenazaron a JJ, ya que si no abandonaban un caso, revelarían al público el contenido de este, porque nuestro amigo está investigando infiltración de información en el BAC, así que de favor le pide que el equipo de Lisbon ayude a dicha investigación, que aun cuando la subnormal de Lisbon por alguna razón no lo quiere hacer en un principio, obviamente al final acaba haciendo dicha cosa. Aunque siguiendo con la filtración de información, ven que varios casos como el de un capo de drogas se entorpecen porque algún soplón les dio un chivatazo a los dichos criminales, incluyendo también al de Tommy Walker, y también seguramente varios casos más que no hemos visto, pero seguramente es así. Aunque contrarreloj tienen que lidiar con dicho soplón y saber dónde carajo está dicho envase, que seguramente tiene que ver más con un crimen que se cometió contra la madre de LaRoche en el pasado, y después se pusieron en una entrevista donde está involucrada Brenda Shetrick, la encargada de medios del BIC, al ser ella quien tiene el envase y decir también la soplón obviamente, ligándola a dicho caso por un periódico random. Y cuando de nueva cuenta Lisbon no quiere seguir esta línea por un motivo totalmente inentendible, después de estar consciente de que por su culpa el caso de Walker casi vale pirinola, ahora sí arman tremenda treta, fingiendo un cateo a una de las casas del capo de drogas, que fue uno de los que ayudó la propia Shetrick, y grabándola cuando filtraba lo que iban a hacer. Obviamente cae dicha criminal, así que tras decirle una que otra putadita, al fin encuentran el envase de LaRoche, aunque esos quieren averiguar qué carajo tiene esa mierda, obviamente no lo acaban haciendo por respeto, y bueno, eso realmente queda entre comillas, al final lo acaban intuyendo la propia Lisbon, ya que lo que realmente tiene esa cosa es la lengua, sí, la lengua, como acaban de escuchar, del que atacó a la señora LaRoche en el pasado, siendo el propio JJ el que le cortó esa parte del cuerpo y la puso en ese envase por un recordatorio de exactamente no sé qué, aunque pues al tener esto algo de karma incluido, pues ahí se quedará sin más. Pero bueno, ahora pasamos al final de temporada, siendo un cambio sumamente radical y para dar comienzo definitivo a la recta final de la sección de Red John, donde en las reglas de Red John precisamente, después de casi una semana de estar en confinamiento interno autovoluntario, al estar investigando cómo desgraciado el caso del asesino serial, decide dormir un huevo de horas también tras de tanto trabajo, aunque tienen que volver a la carga, porque precisamente ocurrió otro asesinato de Red John, que aunque lo dudo por un momento, es un homicidio cometido por el auténtico, pero lo curioso del caso es que el hijo pequeño de la víctima desapareció, y también que la misma le es familiar a Jane, a ser de donde pasó un tipo de Jane cuando estaba en su juventud, además de que Jane dice tener 7 nombres de la lista final de sospechosos de Red John, confirmando después efectivamente que la víctima tiene mucha relación con Jane, al ser un familiar de aquellos amigos / familia que de
Jane que habíamos visto en el pasado en algunos episodios, viendo que la misma víctima tuvo bastantes problemas familiares, que de aquí, lo principal por lo cual Red John seleccionó a esa chica es al haber sido parte de una de las pocas memorias felices del pasado de Jane, empezando a ponerse medio paranoico, más de lo que ya está, y con comprensible razón, al pensar que Red John se metió su cabeza y asesinó una buena memoria así de gratis. Así que tras estar descubriendo el resto del pedo personal de ambas familias donde está involucrada nuestra víctima, que un poco innecesario es, pero pues no deja de darnos algo de explicación detrás del pasado de nuestro protagonista. Y también ver que Jane realmente ya tiene un poco carcomida la cabeza por el subnormal de Red John, y después de revelarle a Lisbon que uno de los nombres de los sospechosos de Jane es nada más que el mismo Bertram, pero la principal prioridad es encontrar a la hija de la víctima, haciendo una jugarreta al engañar a una de las servicios sociales, que es quien realmente tiene a la niña, revelando desde ese paso que obviamente faltaba menos, es una cómplice de Red John. Así que al estar rodeada y comprobar de nuevo cuenta el punto que les dije del primer video relacionado a los cómplices del asesino serial, le acaba dando un DVD a Jane de parte de Red John. Después de suicidarse y devolver a aquella bebé en un lugar seguro, Lisbon va con Jane para que le enseñe el contenido de dicho DVD, siendo un video de Lorelai antes de que fuera asesinada por Red John, aunque ya estaba capturada por él, donde le da un mensaje directo a Jane, obviamente burlándose de todos los avances que ha hecho, sobre todo de su lista, dándonos detalles exactos desde los 7 sospechosos exactamente los mismos, siendo estos finalmente Brett Stiles, el propio Bertrand como ya lo acabamos de mencionar, Ray Havner, Reed Smith, un agente del FBI, Bob Kirkland, el comisario Thomas McAllister y Brett Partridge, un agente de servicios forenses. Además de que Red John empezará una nueva racha de asesinatos aún más violentos según él, y seguidos hasta que uno de los dos atrape mutuamente, dejando perplejo obviamente tanto a Jane por obviedad, pero también sobre todo a Lisbon. Pero en fin, y con esto finaliza la quinta temporada de El Mentalista. Bueno gente, ahora sí vamos a esta primera parte de la sexta temporada, al ser el punto y final para la primera sección de esta puñetera review más larga que carajo. Pero eso sí, a partir de este punto vamos a ir de mal en peor, pero mejor eso lo toco en unos instantes cuando acabemos esta sección. Pero primero vamos a empezar por los últimos episodios como lo acabo de decir, empezando por La Rosa del Desierto, donde lo dejamos obviamente en el episodio anterior, lo cual es de semejante cagada que hizo Red John, porque literalmente el video fue grabado con meses de antelación a que Jane acaba siendo la lista de sospechosos, lo cual lo deja aún más tocado que de costumbre. Aún así tienen que seguir con el trabajo, aunque tras cagar un caso que tenían y con la opción de irse a chingar a su madre para que este tarado tenga tiempo de reflexionar sobre lo que acaba de suceder, aunque eso sí, Jane le pide tajantemente a Lisbon que no cuenta nadie más sobre esta lista y tampoco hacer absolutamente nada muy sospechoso para con los sospechosos, que evidentemente no le hace ningún caso y decide contárselo a Van Pelt, que por una estupidez se lo acaba contando a Rigsby y consecuentemente este se lo acaba contando a Cho, por lo que los 7 sospechosos están bajo vigilancia, que también ya se acaba descubriendo esta idiotez, encabronándose obviamente, aunque también hace que Lisbon lo manda al carajo después de discutirse como tarados, mientras que Jane y el resto descubren el caso de cagada que tenían. Aunque regresando con la propia Lisbon, recibe un llamado de que tienen una cagada para ellos, coincidiendo sospechosamente con la dirección de Brett Partridge, aunque porque nadie más del equipo está en la ciudad y la policía es de 3/4 de lo mismo no yendo a la escena del crimen, aunque no les haya hablado con anticipación, al escuchar ruidos dentro de la casa donde estaba ahí, deciden meterse, solamente topándose con unas cuantas palomas por ahí, pero dentro de un ropero se acaba topando con el propio Partridge, amordazado y acuchillado, y al borde de la muerte le acaba diciendo la frase de tigre tigre, pero antes de pensar en otra cosa, alguien llega por la espalda y la golpea, siendo esa persona nada más ni nada menos que obviamente Red John, quien llama a Jane de paso para reírse de él de nueva cuenta, pero antes de decir otra cosa, le cuelga la llamada y decide dejar su característica marca en la puñetera cara de la propia Lisbon, que ya en el siguiente episodio decide borrarle esa marca antes de llegar al hospital, que la propia Lisbon también tiene una pesadilla donde los sospechosos matan a sus compañeros y también a esta, siendo esto probablemente una idea bastante interesante para la historia de esta serie, pero pues al final obviamente no acabaría ocurriendo, aunque eso sí, no deja de ser una posibilidad que hubiera ocurrido bastante interesante, despertando solamente esta en el hospital, contándole el detalle que le dijo Partridge a Jane, aunque todavía hablando del mismo, todavía no averigua su verdadero significado, que vaya significado tiene la verdad, ahorita lo veremos, aunque también Jane decide llamar de nueva cuenta a su psiquiatra Sophie Miller, y también estos dos tarados se rompan la cabeza para saber quién sea Red John, aunque regresando con Jane, esta al ver que Sophie no contesta el teléfono decide ir a su casa a pensar de que este fue el método por el cual Red John averiguó el caso que vimos en la quinta temporada, aunque para su desagradable sorpresa, en la casa acaba encontrando una nota en el refrigerador, y al ver precisamente la nota que decía que fuera el horno, ve ahí que está en la cabeza decapitada, siendo de la propia Sophie Miller, sumado a que los otros 3 sospechosos de Red John están en el mismo lugar, yendo precisamente donde están estos mismos, aunque aparentemente no hay nada raro con esto, sobre todo al contarle lo que pasó con Sophie Miller, y que también tiene avances en el caso de Red John, pensando que el mismo Red John hizo pasar por un cliente para conocer más sobre esta, aunque aparentemente no hay nada aquí. Al final acaba descubriendo Jane una grabadora donde tenía información sobre un tal Jay Roth, obviamente siendo otro alias pedorro del asesino serial, al ver una de sus características comunes de todos los sospechosos, pareciendo no muy importantes, pero también serán claves para definir quién realmente es Red John.
Después pasamos a cuando Jane está en un caso que va un poquillo más o menos con la jurisdicción del comisario Thomas McAllister, para evidentemente investigarlo mientras resuelven dicho caso, sobre todo en la supuesta acrofobia, miedo a las alturas que tiene Red John, aunque en el caso de McAllister no es eso, sino la fobia a los pájaros, la ornitofobia. Pero como el caso que investigaban tiene relación con una boda medio fallida, Rigsby por fin tiene los pinches huevos de proponerle matrimonio a Van Pelt, al ya estar permitido en el BAC. Además de que casi mata al idiota de Jane, el sospechoso del caso, que de no ser porque el propio McAllister que viene a salvar el culo en extremis, Jane estaría muerto. Pero a partir de aquí, ahora pasamos a episodios 100% importantes para la trama de Red John. En lista roja, en un caso del FBI que tiene relación con un caso que investigaron ellos, aquel por el cual despidieron a Jane en la temporada 4, pensando Jane que por culpa de que alguien se anda asesinando a dichos sospechosos falsos que creó, ahora teniendo el problemón de ver quién chingados es y también ayudar a los demás, que no son panes de Dios obviamente, teniendo fuertes sospechas con alguna agencia que lo anda investigando, como el FBI, creyendo Jane que el propio Buró Federal de Investigaciones lo lleva investigando desde hace años, pensando que alguien lo autorizó desde arriba del BAC, pensando la primera opción obviamente en Madeleine Hightower, y aunque parezca no tener ningún caso, dice tratar de contactarla, aunque parece también que la misma falleció en un accidente cuando todavía estaba exiliada, posterior al caso de Timothy Carter, contactándose a duras penas con ella por otros medios, pero también vemos que esta persona de la lista falsa está haciendo lo mismo con otros sospechosos, como el pedófilo Richard Highback. Pero después cuando Bob Kirkland, quien seguía de cerca el mismo caso, habla con Reed Smith, tenemos una cosa sumamente importante para la historia de esta serie, ya que cuando Kirkland menciona las palabras de tigre a Smith, pero al ver que no tiene ni idea de qué se trata eso, les dice que Seguridad Nacional y su equipo, cuando investigaban a Red John, sospechó de la existencia de una organización criminal a gran escala en el sistema nacional de Estados Unidos, donde protegen a todos los miembros uno al otro de cosas sucias que hacen, pensando que esas malditas palabras del poema de Blake es parte de esa supuesta organización. Aunque regresando a con Jane, se pone cara a cara con Hightower, cuestionándole si el FBI lo vigila, revelando que cuando Minery era jefe del BAC, le da informes a la jefa del FBI, haciendo esto la misma Hightower, aunque de aquí solamente estos datos iban a Seguridad Nacional, que no realmente quienes los investigaban, haciendo esto desde que fue contratado Jane, como lo vimos en aquel episodio de la temporada anterior, y además de revelar que Kirkland es quien tiene secuestrado y está torturando a Highback, y que él mismo se lleva a Jane medio secuestrado, llevándoselo precisamente donde está el otro cabrón, donde ahí le revela la verdad de por qué carajo anda también tras Red John, siendo obviamente automáticamente descartado como sospechoso de ser el propio asesino serial, aunque también vemos que Hightower y Lisbon ponen a buscar al idiota de Jane, que hablando de Kirkland le dice que en el pasado, al tener muchos problemas familiares, sobre todo con su hermano gemelo, él mismo acabó siendo reclutado como cómplice de Red John, y al no saber nunca más qué le pasó al mismo, anda buscando venganza del propio asesino serial al pensar que su hermano murió a manos de este, así que antes de cortar el puñetero dedo a Jane, al igual como lo hizo con Highback, es salvado en extremis por Lisbon y Hightower, despidiéndose de esta definitivamente de la serie y de nuestro protagonista, además de también recibir una amenaza de parte de Highback, que algo será importante para después en la temporada. Después estos dos acuerdan verse para hablar ahora sí bien de lo que estaban haciendo, aunque eso no ocurrirá, ya que mientras los transportaban a la prisión, llega el propio Reed Smith por detrás para hablar con Kirkland, proponiéndole una ruta de escape y confirmar que la organización criminal a gran escala que descubrió Seguridad Nacional es real, aunque el propio Kirkland descubre que solamente es una excusa para que lo asesinen en ese mismo rato, solamente dándonos unas pinceladas del alcance de esta organización, porque lo que se vendrá va a estar bastante potente, les digo desde ahorita. Posteriormente en El Tatuaje Rojo tenemos el último caso con la estructura clásica de un episodio de la serie hasta este momento, donde investigan un asesinato relativamente normal, ya que a partir de aquí tendremos un cambio muy radical para las estructuras de los episodios. El mismo caso tiene que visualizar de por medio, poniendo medio de la fuerza a Ray Hafner para ayudar en el equipo de Lisbon al caso criminalístico, que va relativamente normal, hasta que Jane descubre que entre medio a un espía que los está investigando, aunque Jane decide dejar todo esto para un momento después. Y también después de resolver dicho caso, ahora sí, ven que la espía que habían descubierto no tenía nada que ver con visualizar, sino que fue contratada por Red John, pensando que será o una cómplice o la siguiente víctima, así que tras localizarla va tras ella, que llegan tarde porque Red John llegó antes de tiempo, y pues cuando llega una patrulla de la policía local ya se la encuentran al borde de la muerte. Pero cuando llega Jane, ahora sí, en su último aliento le alcanza a decir que Red John tiene un tatuaje en su hombro izquierdo con una forma de 3 lunares, siendo una clave muy vital para darle caza finalmente al asesino serial, entre comillas, porque ahorita lo veremos el tremendo problema que también va a significar. Así que tras esto finalizamos todos los episodios con detalles de medio relleno. Ahora pasamos ahora sí a los que son 100% importantes para finiquitar la sección de Red John, empezando por Fuego y Azufre, donde vemos llegar a Jane a su antigua casa, donde se saca una escopeta y se despide de Lisbon. También saca una pistola y espera que lleguen unas personas, pero pasando unos días antes, Jane informa a todos los del equipo el tatuaje de Red John, así que para evitarse cualquier pendejada del mismo, planea reunir a todos los sospechosos al mismo tiempo, que en casos como el de Styles va a estar cabrón para hacerlo, pero también con algunas payasas de Jane de por medio, no quiere que Lisbon sea involucrada en este desmadre, pero pues el resto del mismo episodio van reuniendo precisamente a cada uno de los sospechosos para verse ese jueves de la semana. Algunos son medio complicados de convencer, como Smith o Bertram, aunque algunos son pan comido, como McAllister, leve spoiler sutil de lo que pasará en 2 episodios. Mientras que Styles hace un ritual de despedida muy rancio, porque todavía lo siguen buscando, donde después de que traten de convencer a Styles de ir cuando está en el consulado de Ecuador a ser prófugo de la justicia por el FBI, tiene que venir Jane personalmente a medio amenazarlo para que vaya a esa cagada que estaba haciendo.
muriendo, revelándonos también que este mismo está muriendo por una enfermedad. Así que tras conseguir sacarlo del consulado sin que el FBI lo atrape, ya envía a todos los sospechosos a la ubicación de donde será, partiendo también Jane y Lisbon rumbo allá. Pero en el camino de sus normales se detiene para agradecer a Lisbon por todo lo que ha significado para ella, y también de paso dejarla tirada y sin teléfono al no querer que esté cerca cuando esto ocurra, que obviamente el lugar, como vimos al principio, es en la mansión de Jane, en Malibu, donde además de ver que Lisbon no consigue un aventón y que Jane visite por última vez la habitación donde surgió toda esta venganza y ver el símbolo original de Red John, literalmente si busca una imagen de la cara sonriente del asesino serial, es la misma que aparece pintada en esta habitación. Ahora Lisbon se roba un carro y un teléfono para ir a con Jane, para hacer lo que vimos exactamente al principio del episodio, precisamente Jane, donde llegan los 5 sospechosos, revelándonos que cualquiera de ellos es Red John, amenazándolos con una escopeta para que se queden en el lugar y también hagan lo que él quiere, jactándose de que ahora ya está por delante de Red John, revelando que su última víctima le dijo lo del tatuaje en el hombro, viéndoles amablemente, me refiero obviamente que apuntándoles con una escopeta, que se descubren esa parte del hombro, viendo que Hafner ni Styles no tienen obviamente nada, aunque el primero en caer es McAllister, y aunque diga que no es lo que parece, al ver a los ojos descubre un detalle importante, pero también vemos que tanto Bertram como Smith tienen el mismo tatuaje, pero antes de nada acaba haciendo un aparente disparo, y ese acaba llegando a Lisbon, pero también justamente acaba explotando todo el lugar, dejándolo de momento por aquí, aunque ahora en el Gran Dragón Rojo, teniendo un resumen de lo que ha pasado, que regresando precisamente al momento que habíamos visto, llega también la policía y los paramédicos, y no sé quién chingos apagó el puñetero fuego de adentro, pero pues bueno, donde al entrar a Lisbon encuentra a Smith levantándose a duras penas, pero al ver que tiene el tatuaje lo trata de detener, y acaba metiéndose en un tiroteo, encontrando también a Bertram y a Jane que está desmayado, pero después en el hospital ven que McAllister, Styles y Hafner fallecieron en la explosión, pero Bertram trata de asesinar a Jane cuando llegó al hospital también, que si no llega a Lisbon al lugar convenientemente, pues eso hubiera ocurrido, despertando justo en ese momento, así que Bertram sale del lugar viendo que Red John usó una bomba hecha en su cuerpo para matar al resto, buscando al resto a Smith ahora a ser el principal sospechoso de quien supuestamente es Red John, aunque también la misma organización criminal ya anda tras este para liquidarlo, que por poco lo hacen, pero por idiotas uno de los policías corruptos lo acaban atrapando, viendo que efectivamente tiene el mismo tatuaje, reafirmando de nueva cuenta el punto. Al interrogar al estilo de Jane, pues le acaban sacando sopa, dándose cuenta la unidad de la sociedad secreta de policías y agentes corruptos, aunque no están seguros si realmente Smith o Bertram es Red John, viendo que todos los que han mencionado la frase de tigre tigre fueron también miembros de dicha sociedad, al ver también que Patrick era miembro y a este le cortaron la jodida piel para poder ocultarlo, que no sé cómo por qué no se les hizo sospechoso a los policías limpios de esta cosa, pero pues mira, mejor esto no lo voy a comentar. Pero hablando del propio Smith, al estar jodido de su herida y hasta las pelotas de lo mismo, decide llamar al BIC para que vengan por él, antes de que la sociedad lo asesine, aunque evidentemente los mismos ya saben sobre esto y por poco se desadelantan, de no sé por qué Cho llega al lugar para salvar el culo a este. Una vez capturado, todavía tiene los huevos de pedir un trato para darle la información, sabiendo que hasta en el jodido elevador lo pueden atrapar sus amiguitos y asesinarlo, hasta donde ahora sí decide dar la información a cambio de irse a una prisión en la quinta chingada, donde supuestamente estaría a salvo, viendo que cuando se hizo adicto a unas medicinas, lo cual acabó provocando que asesinara sin intención a una niña de 12 años, aunque cuando estaba nada de ser atrapado y encarcelado, llegó un anónimo para ayudarlo y hacer que desapareciera todo el caso, y ese anónimo obviamente era de la Sociedad Blake. El nombre viene porque Red John, el fundador, es fanático del escritor. La misma, como ya vimos, es una red muy bien organizada para hacer y deshacer crímenes ocultándose entre todos, incluyendo al FBI, BIC, policías locales de California y demás agencias federales de Estados Unidos. Aunque nunca se especifica si va todo ese cagadero más allá de la propia California o si solamente es en el mismo territorio, que probablemente sea el primer caso, como veremos después. Siendo de hecho este quien ayudó a Rebecca en el pasado cuando asesinó a Bosco y a sus agentes, como lo vimos en el primer video, lo cual hizo ver que se metió en un problemón de proporciones astronómicas al no poder salir más de ahí. Aunque al menos Jane ya descubre que Smith no es Red John, por lo que Jane decide tomar la drástica decisión de confesar en los medios tras 10 años de cacería propia que tienen finalmente un nombre y un rostro para Red John, siendo supuestamente Gail Bertram, el director del propio buró, lo cual traerá en unos instantes unas grandes consecuencias bastante fuertes. Pero primero vemos que el resto del equipo anda en una de las bodegas de Bertram, donde tenía 1000 cagadas que se había robado seguramente, entre ellas una memoria con una lista encriptada de seguramente los nombres de la sociedad Blake como garantía, que hablando del rey de Roma, al estar ya en los noticieros y en ser buscado por la mitad de Estados Unidos seguramente, asesina un cantinero random y decide esconderse en una casa de un familiar, que obviamente el SWAT, la propia unidad de Lisbon, ya está en el lugar, aunque Bertram decidió llamar a todos los equipos de SWAT de la ciudad, al querer esconderse entre todos para poder huir, que precisamente acaba haciendo eso, pero pues esto no es lo peor, ya que al día siguiente, cuando estaba todo listo para que el BIC siguiera con la búsqueda, llega precisamente al lugar un tal agente Dennis Abbott, el supervisor del FBI de Austin, Texas, porque al ver que Bertram es miembro de la sociedad Blake, probablemente una de las mayores conspiraciones criminales en ese momento, un juez federal ordenó la disolución del Buró de Investigaciones de California, por todo el cagadero corrupto que tienen ahí, además de que también despiden a todo Cristo y toman el control de la investigación de Red John, donde Abbott, además de provocar que le rompan la taza de té a Jane, quiere entrevistar a su normal insistentemente por obvias razones. Aunque Lisbon quiere que también investiguen la lista codificada, Jane se pone por 40ª vez en toda la serie modo pesimista y abandonado todo esto. Ojo, solo trabajar acá. La casa obviamente su némesis no lo va a hacer. Y también como último decide ir a una iglesia que volveremos a ver en unos instantes, siendo algo muy raro que haga nuestro protagonista al día de conocerlo. Pero bueno gente, ahora sí, vamos al último episodio más
más importante para finalizar por fin la sección del asesino serial y un punto de aparte para la serie en general. Pero en fin, vamos precisamente con temporada 6, episodio 8, Red John. Empezando con un pequeño recordatorio de lo ocurrido en el episodio anterior, la descripción de Smith de la sociedad Blake, cuando Jane descubre el tatuaje de los otros cabrones y cuando el mismo revela la supuesta verdadera identidad de Red John, además de la clausura del propio BIC por parte del FBI. Y hablando de, la propia Lisbon llega junto a todo el equipo a hablar con Abbott sobre lo que sigue después de todo esto, que básicamente los medio amenazan de que serán investigados exhaustivamente y que cualquier cosa turbia que hayan hecho en el pasado les traerá repercusiones. Todo esto siendo porque Bertram, el cabecilla del BIC, es un criminal. Y por cierto, el propio Bertram y otro cabrón asesinan a un poli que los acabo descubriendo, sobre todo cuando este viejo cabrón estaba hablando con Jane sobre verse después. Y también que después de esto el FBI empieza una persecución contra Jane al pensar de que este probablemente es otro cómplice de Red John, luego de que la hablara obviamente. Que por cierto, me pregunto, ¿es entendible que luego de destapar toda la coladera llena de caca, el Buró Federal de Investigaciones quiera dicha agencia? Que capaz hubiera sido mejor una gran purga y listo. Pero lo que me hace dudar es ¿por qué tenían que venir una subdivisión de Texas a ayudar a la de California? Sobre todo viendo que dicha cagadera corrupta también involucra al FBI regional. Yo pensaría que mejor sería que la CIA, el FBI, pero el de Washington DC, hasta inclusive las Fuerzas Armadas y sus divisiones de inteligencia tomaran momentáneamente dicha investigación al tener bajo peligro a toda la seguridad a nivel de Estados Unidos. Esto literalmente le convertiría en una conveniencia, por lo que veremos que posterior a este episodio. Pero bueno, y otra cosilla extra a mencionar, que no sé por qué se me olvidó decirlo desde que empezó la review, pero es que el BIC, o CBI como se abrevia en inglés, al California Bureau of Investigations, es una agencia que realmente existe, siendo una división del Departamento de Justicia de California realmente, que también coincidentemente tiene sus oficinas centrales en Sacramento, aunque a diferencia de lo que vemos en la propia serie también, este no tiene semejante edificio obviamente, tampoco es como tal un FBI tipo California, como básicamente funciona en esa versión, es aparte que también generalmente ya se le conoce más como BI, Bureau of Investigations. Pero retomando el rumbo de nueva cuenta, mientras estos idiotas están escondidos en el estacionamiento, no sé qué esperando la verdad, Jane está de normal en un parque esperando a que Bertram le llame, que al hacerlo acuerdan verse en el cementerio de Alejandría, donde precisamente están sepultadas Angela y Charlotte, pidiéndole de favor el jodido carro para poder finiquitar su venganza a Lisbon, siendo otra vez perseguido por los federales al haber localizado el teléfono de este idiota, aunque obviamente que lo acaban acorralando, pero pues obviamente al no querer decirle un carajo de sus planes a Abbott, tiene que venir Lisbon y estos otros tres idiotas para casi empezar un tiroteo de manera muy random para forzar a que este cabrón suelta a Jane para que siga con sus pendejadas, aunque obviamente al ser estos del FBI pues ya tienen prácticamente que lo vuelvan a perseguir, pero al quitarse de encima el puñetero carro al dejar que se lo roben acaba dándole un aventón un random, lo cual obviamente encabrona a Abbott de proporciones astronómicas, aunque aquí fue por su culpa básicamente, al literalmente haber tenido al idiota de Jane literalmente arrestado dejándolo ir por sus huevos básicamente. Pero pues bueno, una vez ya en el cementerio viendo por última vez las tumbas de su familia asesinada, va a la misma iglesia de antes, aunque ese otro pues le acaba descubriendo que tiene su arma escondida, aunque ahí adentro con Bertram revela al mismo lo más obvio que el carajo, que este es un normal obviamente no es Red John, solamente es un miembro común y corriente de la sociedad Blake, y pues tampoco sabía quién sea Red John obviamente, pero pues la única razón por la cual Jane está ahí es para que lo liquiden finalmente, aunque este no mata a Jane, sino que mata a Bertram, al ser en plan desde el principio, haciendo por fin acto de presencia el verdadero Red John tras 124 episodios de búsqueda, revelando que el comisario Thomas McAllister siempre había sido el asesino serial, que no sea de ese hijo de grandísima puta, pues empieza con su discursito para querer agrandarse, más de lo que ya se cree, donde obviamente Jane no anda por la labor de querer comenzar al tener por fin en su jodida cara a quien asesinó a su esposa e hija. También Jane nos revela la verdadera razón por la cual este cabrón no está muerto, porque la casa de Jane trajo 2 bombas para hacer su truquillo, aunque Jane no sabe a ciencia cierta cómo carajo hizo para saber la lista de sospechosos de Red John. Pero pues aquí empezamos con lo malo lamentablemente, ya que este idiota cuando Jane le da unas semillas, se acaba sacando del culo una puñetera paloma, saca también un arma que tenía escondida en el propio lugar, y consigue matar a este otro imbécil y desarmar a Red John, aunque luego el mismo consigue escapar después de que otra cómplice casi le caga el plan a Jane, mientras que por culpa de Rigsby, los del FBI ya descubren dónde está haciendo todo su cagadero Jane. Pero regresando con los principales de la serie, por culpa de una señora random que estaba en el cementerio, Jane vuelve a tener a la mira a su némesis, que no sé cómo chingados, aún con una bala en el jodido torso y estarse desangrando, consigue superar en velocidad a Jane, y ya cuando el FBI llega y ve a Bertram y al otro muertos, Jane después de correr un huevo acaba alcanzando a Red John, que obviamente no supera las pinches heridas y en desesperación trata de llamar a emergencias, aunque Jane acaba quitando el teléfono y se sienta sobre él, no escuchando un comentario que este se perdió por culpa de puñetero doblaje, ya que en inglés este menciona que la razón por la cual supo la lista de sospechosos de Jane y muchísimas varias cosas seguramente es porque realmente es un psíquico real, aunque Jane obviamente no lo va a escuchar y solamente le pide que parpadee para responder a 2 preguntas, las cuales son que si se arrepiente de asesinar a su esposa e hija y que si le tiene miedo a la muerte, aun cuando haya cometido casi un centenar de homicidios seguramente. Así que tras esto ahora sí finalmente Jane ahorca a Red John hasta la muerte, cumpliendo finalmente su objetivo desde hace 10 años. Así que ya como último decide llamar a Lisbon, que no puede contestar el teléfono obviamente, para decirle que finalmente cumplió su venganza y que la va a extrañar obviamente, mientras ahora sí parte sin rumbo fijo. Antes de continuar tengo bastantes cosas que decir acerca de este final para la antagonista principal de toda la serie, aunque algunas me las voy a extender más en las conclusiones
conclusiones en unos minutos. Esta es la cuestión principal de este episodio: la revelación finalmente de la identidad de Red John y su posterior asesinato por parte de Patrick Jane. Pero la cuestión va un poco más subjetiva. A ver, la revelación sin duda alguna fue en cierto punto impactante, al haber sido un personaje que no parecía tener nada de malo y que de hecho se presentó desde el segundo episodio de la serie formalmente, acabó siendo el que asesinó a casi un centenar de seres humanos. Pero después obviamente no deja de ser una leve sensación de decepción esta misma revelación, no me lo vas a negar. Afortunadamente acabaron rompiendo el cliché de que al final Red John fuera alguno de los compas de Jane, que también pudo ser algo interesante sinceramente, pero pues el modo en que plantearon la serie era casi imposible de hacer y la verdad hubiera quedado muy pero muy cliché. Aunque bueno, a la producción, tanto a Sander Berkeley como a Simon Baker, además de Bruno Heller, les pareció una decisión bastante correcta, y pues al momento importante lo es obviamente. Pero sí, la gran mayoría de fanáticos, entre los cuales estoy yo, nos dejó con una leve sensación de decepción. Además de que se nota que aquí lo tuvieron que nerfear bastante notablemente, porque literalmente pasó de ser un psicópata y un asesino serial sumamente metódico y minucioso, que llegó a cansar a Jane en ciertos momentos de la serie por todas las jugadas muy bien planificadas, además de ser un puñetero psíquico de verdad, aunque precisamente eso no impidió que con unas semillas y una paloma acabó sentenciando su muerte y la venganza por parte de Jane que se acabó cumpliendo. Pero miren, eso también tiene cierta parte por culpa de otras cosas que comentaré en las conclusiones, así que mejor esto lo dejamos para más rato. Pero en fin, y con esto finaliza tanto el episodio como la sección de Red John. Sección Decadencia post Red John. Ahora, para inaugurar la segunda y última sección de la review, vamos a analizar los últimos episodios posteriores al asesinato del antagonista principal de la serie. Y la razón por la cual la llamé Decadencia y no solamente post Red John fue porque a partir de este episodio en adelante la calidad de los mismos va a disminuir bastante, sobre todo hablando del nivel de interés que genera un episodio nuevo. El protagonista se va a volver un cagapalos de proporciones astronómicas y encima de todo la serie para este punto se volvió bastante innecesaria, sobre todo la séptima temporada. Además de que esos episodios va a reinar el relleno hasta el ojete, porque de los 27 episodios restantes únicamente 10 son 100% importantes, el resto solamente de una parte de los mismos lo es o directamente no lo son en absolutamente nada. Pero bueno, mejor vamos a comentar todo a su tiempo y este tema lo dejaré más extensamente en las conclusiones generales de la serie. Pero mientras vamos a continuar con Mi Cielo Azul, que a partir de este episodio en adelante los nombres de los episodios no tendrán más que el color rojo en sus títulos, únicamente colores que no tengan ninguna relación con el rojo, lo cual incluye a las variantes. Pero bueno, nos ubicamos ahora 2 años después, posteriormente a que Jane asesinara a Red John, donde posteriormente a la disolución del BIC propiamente, se tuvo que mudar de estado a Washington, si no me fallan los cálculos, a una estación de policía pequeña, donde ahora es la jefa de policía, aunque aquí mismo le cae el propio Abbott, donde lo que busca es tener alguna pista sobre el paradero de Jane después de 2 años de no encontrarlo, entre comillas, porque ahorita vamos a ver que el Buró Federal pues estuvo haciendo pendejo seguramente algún tiempo, porque ahorita vamos a ver los motivos, que hablando del rey de Roma, obviamente está fuera del país, específicamente en Venezuela, una isla para ser exactos de ese país, donde aunque en el doblaje lo cagaron, al redoblar los diálogos que de por sí están en español, vemos que no se le da nada mal el idioma a Jane. También el mismo constantemente escribe cartas a Lisbon para decirle cómo ha estado desde que se autoexilió. Ojo, la historia, como no, hace creer que es un pueblo random de México, aunque es obvio que es Venezuela, primero porque en cierta parte en una camioneta se ve el prefijo +58, además de que el país donde se está produciendo el video que tú estás viendo tiene tratado de extradición con Estados Unidos, algo que el país de Sudamericano obviamente no tiene. Y digo que se cree que es su lugar de México porque el acento de los que hablan español se nota que es el típico estereotipo y aparte que es el acento de México. Pero miren, es un detallado menor que no afecta en absolutamente nada, solamente es una pequeña curiosidad. Donde el estilo de vida de nuestro prota es bastante tranquilo a partir de ese punto, hasta que por casualidades de la vida se encuentra con una mujer en la playa que obviamente no es local del lugar, porque Jane y otro señor medio trastornado son los únicos extranjeros de ese poblado, la cual es Kim. Empezando a hablar estos y recorren un poco la playa, aunque el lugar donde también llega nuestro querido amigo Abbott y otros agentes del FBI, pidiéndole a un botones random le da información si está Jane por el lugar y si lo llega a ver, que evidentemente este cabrón es conocido de Jane sobre todo, así que decide ir cara a cara con este otro subnormal, y contra todo pronóstico, aunque también se suma a la mierda de la extradición, viene para ofrecerle el trato, todo lo que tiene contra él, para que venga a trabajar con el FBI como consultor, aunque eso sí, Abbott no quiere mucho esa decisión, pero pues después de todo lo que hizo Jane en 10 años, no quiere volver a trabajar en ese tipo de empleos. Y por cierto, la razón por la cual lo localizaron ahí es por las cartas que enviaba Jane y Lisbon, aunque realmente yo la tendría localizada hace varios meses seguramente. No creo que en estos 2 años el jodido FBI no lo haya localizado, porque seguramente, como lo acabo de mencionar, estuvieron haciendo pendejos seguramente mucho tiempo. Además, también en esta parte también vemos que Van Pelt y Rigsby ya no trabajan como oficiales de la ley, sino en una compañía de vigilancia digital, que obviamente todos extrañan al BIC, aunque se hagan pendejos porque obviamente eso cambió mucho sus vidas. Por cierto, cuando Jane y Kim estaban paseándosela de puta madre en la noche, Jane con un poquito de cabeza en el alcohol se acaba madreando a uno de los narcos que estaban trabajando en ese lugar, lo cual sumado a las palabras de esta misma, motivan a Jane para volver a resolver un caso irónicamente, arrestando a este cabrón que se los madrió y también a otros traficantes del extranjero, y de paso también darle una lista con sus términos para aceptar el empleo que
que le ofreció el buró a Abbott, pero escribió una jodida servilleta, por fin volviendo luego de 24 largos meses o un poquito más a los Estados Unidos, al cuartel del Buró Federal de Investigaciones en Austin, Texas, donde mira tú, ahí está trabajando precisamente Cho como federal luego de la disolución del BIC. No sé por qué en Texas convenientemente, yo me esperaría más en California, pero pues bueno. Y aunque él mismo duda de que si Jane será un buen refuerzo para dicha agencia por el modo en el que trabaja y como es el FBI, pues lo guía a donde se vuelva a encontrar con Lisbon. Fue convocada por las pendejadas que dijo Jane en sus términos de 5 pesos, que luego de darle como 30 hojas de los 375 cargos en su contra, le vuelve a poner la oferta del FBI, aunque contrario a lo que dijo Jane, el mismo idiota dice que los términos de Jane no los van a aplicar obviamente, además de que ya está correlado al pisar el territorio estadounidense, y para acabar de joder, aquella mujer que conoció en Venezuela, Kim, vaya sorpresa, es un agente del FBI. Por cierto, este es el único capítulo en toda la serie que no se resuelve ningún asesinato o intento del mismo, solamente otro caso que no tiene nada que ver, algo que siempre ha ocurrido en la serie desde el episodio 1, pero antes de esto, en el siguiente episodio tenemos otro recopilatorio de lo ocurrido anteriormente, incluyendo lo de la lista de Bertram, que tiene que venir Fisher a tratar de convencer a Lisbon, tras algunos meses de estar detenido por el gobierno federal, el propio Jane, para que lo convenza de aceptar el trato, haciendo precisamente eso para trabajar en su primer caso como agentes federales. Digo entre comillas, ya que esto será hasta el próximo episodio. El mismo caso no tiene mucha relevancia a futuro, no, realmente ninguna. Lo único destacable es medio conocer el método del FBI, que casi no tiene ninguna diferencia con los del BIC, más allá de tener más conexiones y ayudas para hacer los casos, además de ser casos que tengan alguna cosa más importante para la seguridad nacional. Y también que Jane le da algunas cabronadas a la jefa de la unidad, la cual es Fisher, que al principio tuve la sensación de que se volvería un agente Susan Darcy 2.0, pero por gracia divina, esta al menos solo tendrá su actitud de mierda en este y parte del siguiente episodio. Ya de ahí cambiará y se relajará un poco más. Y por cierto, también aquí casi lo vuelven a meter en la prisión al verse escapado para mandar una carta. Pero tras resolver el caso por sus métodos, ya saben a qué me refiero, Jane vuelve a negar el trato de Abbott, aunque la carta que había escrito fuese hecha para él mismo, con una supuesta lista desencriptada de miembros de la sociedad Blake. Y aunque se haga pendejo al principio, acabó aceptando que el FBI y Abbott se calme y acepte todos los términos de Jane, incluyendo que Lisbon vuelva al trabajo. Que obviamente todo esto fue una troleada, ya que la lista se la sacó del culo y es más fácil que billete de 3 pesos. Y aquí tenemos otra de las cosas que no me gusta nada de esta parte, ya es que este tema de la sociedad Blake se dejó demasiado de lado y prácticamente no se dice nada de lo que pasó con ellos tras 2 años de haber desaparecido Jane, resumiendo todo en un pues es que arrestamos a todos y ya. Muy mierda ese aspecto, pero recordemos, esto va a ir para las conclusiones generales de todo. Para los siguientes episodios no pasa casi nada importante, además de ahora sí tener el primer caso de Jane con el FBI. No lo voy a comentar porque realmente no tiene nada de relevancia a futuro más allá de ese detalle, pero ya después empezamos con los indicios de una subtrama que traerá otro de los 300 aspectos malos de esta recta final de la serie, donde aquel cabrón que era de la Fiscalía de California, Osvaldo Ardiles, tiene sospechas de que lo están vigilando por alguna razón, que si es verdad, sumada a que todo el antiguo equipo del BIC está siendo espiado, siendo Rigsby y Van Pelt descubriendo todo esto. Y Ardiles también fue asesinado descubierto por el propio Rigsby, lo cual prosigue en los próximos episodios, donde además de ver el tercer caso donde viajamos al extranjero en esa serie, Jane le pide a J.J. LaRoche que ayude a esa investigación a Rigsby y Van Pelt, aunque acaba saliendo de la chingada y lamentablemente nuestro querido LaRoche acaba siendo asesinado. Y todo esto llega a su punto crítico cuando estos dos normalmente llegan a su casa, cuando Rigsby y su hija casi son asesinados por un intruso que iba a asesinarlos, salvados por Van Pelt in extremis, lo cual hace que Lisbon y Cho, junto a estos, trabajen en su último caso como antiguo equipo del BIC, para ver quién chingados está detrás de todo esto, sumado a lo que habíamos visto de Osvaldo y de LaRoche. Aunque Jane se ocupa en otro caso, la lista es bastante amplia para ver quién chingados es el que está detrás de todo este desmadre, reduciéndose posiblemente a Richard Highback, por sospecha de Lisbon, sobre todo luego las cagadas que le hizo Bob Kirkland, como recordaremos, complicándose cuando su abogada está más cagada palos que el carajo, y que supuestamente no tenga relacionado a esto, así que hace que la investigación parece no tener ningún rumbo fijo. Rigsby, Cho y Jane van a un bar, aunque a Van Pelt la acaban secuestrando al final del episodio, precisamente aquel tipo que casi los mata al idiota de Rigsby al principio del episodio junto a esta. Pero bueno, ahora pasamos definitivamente a la despedida oficial de estos dos personajes, primero regresando a donde lo habíamos dejado, donde ahora sí Rigsby plantea la idea de que todos sabemos que es verdad, de que Jane está enamorado de Lisbon, pero también se plantea la idea de trabajar con el FBI junto a Van Pelt, dicha por Cho, aunque hablando de, se dan cuenta de que obviamente se la llevaron del lugar, intensificando la búsqueda y haciéndolo prioritario del FBI. Todo esto tiene de principal sospechoso a Richard Highback de nueva cuenta, esto pensando que lo hizo para vengarse del equipo de Lisbon luego de todo lo que le pasó, que vuelve a hacer de las suyas para burlarse de estos imbéciles, aunque con algunas tretas de Jane y el subnormal de Rigsby, mientras Van Pelt consigue liberarse de su cautiverio, hasta que la hermana de este cabrón la vuelve a secuestrar al ser cómplice del mismo. Y como les dije, las habituales pendejadas de nuestro protagonista consiguen hacer que Richard se los lleve a su escondite, que casi mata a Rigsby y a Jane lo deje casi sin dedos. El mismo Rigsby, a pesar de haberle disparado con una escopeta y una pistola, por milagro de Jesucristo no lo consiguieron matar, y ahora sí consigue deshacerse de estos dos y salvar el culo a sus compañeros y esposa, cuando llega un helicóptero ahora sí para rescatarlos. Pero todo esto provoca que ellos definitivamente decidan por su seguridad
autoridad abandonar definitivamente la idea de trabajar de nuevo como oficiales de la ley, marcando la salida, como ya lo dije, de Owen Joyman y Amanda Rigetti de la serie, y obviamente de sus personajes respectivamente. Que bueno, esas son de las pésimas cosas que fueron para la calidad de la historia. Ojo, los personajes de Rigsby y Van Pelt no son perfectos ni de lejos, pero eso sí, al ser tan icónicos del equipo, pues que los reemplazaran en esa temporada se siente demasiado bastante feo, y pues el peso recaerá sobre otros agentes del FBI como Jason Wally y la otra que vendrá para la próxima temporada. Que no tengo nada en contra de estos personajes nuevos, sobre todo con Wiley, que le mete bastante carisma a la temporada, que se destaca por ser de las que tienen menos humor característico de la serie. Pero pues no vamos a negar que ningún personaje de este tipo llenará el hueco que dejó aquel dúo, solamente volviendo en forma de cameo para el final de la serie. Pero pues bueno, retomando el relleno, digo los episodios de la trama. A ver, esto lo digo en broma, pero realmente la cantidad de episodios importantes, como ya lo mencioné, es muy pero muy baja, y no es ninguna broma. Si literalmente ves la serie, dime tú cuántos episodios son importantes para la historia de la temporada. Pero bueno, ahora sí, lo más importante de esta recta para finalizar esta temporada es cuando en un caso donde trabajan con la sección de arte del FBI, sí, el FBI tiene una sección dedicada a esto, Lisbon conoce a uno de los agentes, Marcus Pike, empezando a poner medio nervioso a Jane por ya sabemos qué motivos. Aunque obviamente el subnormal de Jane no tiene los huevos para decir lo que realmente siente. Aunque sí, aquí tenemos a Pedro Pascal, que me parece un actor excelente, pero la verdad su actuación en este caso estuvo muy la verdad. Sea porque el personaje nada más sirve para darle un bache muy fuerte a la revelación que hará Jane en unos cuantos episodios, pero pues es que más allá de eso, el personaje no hace absolutamente nada, complicándose todo esto cuando el propio Pike le ofrecen trabajar para el FBI de Washington DC. Pero eso no es todo, ya que aquí tenemos a falta de Red John, por obvios motivos, tramas de casos que se extenderán a algunos episodios, como el de una red de trata de personas que luego vemos que Jane descubre de casualidad una víctima que estaba conectada con dicha red, donde ahora Cho es quien, al igual que hizo Lisbon con el caso de Tommy Walker de la quinta temporada, le tocará la moral a una de las chicas rescatadas que perdió a su hermana en dicha operación, lo cual hace que se ponga 24/7 para tratar de hallar a esa persona y de paso resolver semejante caso, mientras pasa lo mismo con Lisbon y Pike, que este quiere que Lisbon vaya obviamente con él a la capital del país, aunque también entre medio a Jane lo detienen un jurado por el caso de Red John, está siendo por cierto la última mención que se hará a Red John formalmente en un episodio. Más allá de comentarios, esta será la única ocasión en la cual el caso seguirá afectando a la historia, porque a partir de aquí, como lo acabo de mencionar, solamente se hará mención en si acaso algún que otro comentario al azar, teniendo que hacer declarar a Fisher y a Lisbon, aunque obviamente que estas dos no se van a manchar las manos para joder a su colega de trabajo y a sus amigos respectivamente, hasta Lisbon poniendo la quinta enmienda de la Constitución de los United States of America. Pero evidentemente todo esto forma parte de un trabajo de encubierto para atrapar a esa corrupta, que convenientemente Jane ahora sí le hace caso al puñetero subnormal de Abbott al no haberles dicho nada a Lisbon ni a Fisher. Obviamente al principio Lisbon estaba encabronada por obvios motivos, porque semejante putadita que le hace Jane no le hace gracia, pero luego de resolver el caso ya se disculpa por su comportamiento, y también de paso teniendo más avances en el caso del tráfico de personas, que realmente aquí se destapa que este tráfico no es de personas en sí, sino de los órganos de esas personas, que después de solucionar dicho caso con unas celdas muy típicas de Jane les cuesta unas buenas regañadas de parte de Abbott, sobre todo a Lisbon, ya que obviamente este conoce a Jane al pie de la letra y las pendejadas que hace sobre todo, además de que Lisbon también acepta la propuesta de Marcus para irse juntos a Washington DC, y también por la cara decide proponerle matrimonio a esta, aunque esta decisión sumamente importante caerá como balde de agua fría a la lista de Jane, que la tomará para el próximo episodio. Pero bueno, precisamente en ese episodio, que es el final de la temporada, en El Ave Azul, hacemos un resumen de toda la subtrama de mierda esta, pero pues Jane también vuelve a hacer de las suyas nuevamente, porque primero les llega un caso importante supuestamente de las oficinas de Miami en Florida, siendo el último caso de Lisbon con Jane, donde en la ciudad costera el caso que involucra cosas medio XD y políticas, típico de esa serie la verdad. Parece también en este mismo caso no tener un rumbo claro, al ver que esa carta que obligó al FBI de Texas a ayudar al de Florida está más difícil que carajo descifrar qué carajo quiere decir, pero tras ver que las familiares de la víctima y un sospechoso que no tienen absolutamente nada que ver aparentemente, Lisbon y Jane acaban resolviendo dicho código, viendo que es un hotel en la Isla Morada, el hotel que se llama El Ave Azul, precisamente como el título del episodio, aunque aquí se desmadra todo, ya que cuando llegan Cho y Abbott al lugar, Lisbon por preguntar por unas jodidas batas de baño, exactamente lo que acaban de escuchar, descubre que la reservación para estar en ese hotel tiene una semana antes de que se efectuó, inclusive antes de que se asignase el caso, haciendo que Lisbon obviamente descubra que Jane utilizó aquel homicidio para hacer sus semejantes mamadas, lo cual obviamente la encabrona a esta señora de proporciones astronómicas, aunque mejor sabe Abbott la razón detrás de esta payasada que el puñetero Cho, que lleva años conociendo a Jane cómo actúa, y para acabarla de joder, esta acepta casarse con Pike, y antes de que Lisbon parta para Washington DC, al final Jane, estando a medio pedo, acaba resolviendo el caso que utilizó para su estúpido plan, aunque sí, y hasta ahorita decide irse corriendo al aeropuerto antes de que se vaya a Lisbon con una patrulla, colándose por muy poco en el área de los aviones, además de joderse el puñetero tobillo por su normal, pero una vez en el avión, pues finalmente tiene las pelotas para decirle lo que todo el puñetero mundo sabía, que obviamente la ama, que obviamente la payasada de colarse en un avión no le iba a salir redonda, confirmando lo que le dijo, además de que en medio de los separos reafirma que ambos se quieren mutuamente, y pues ahí también se dan un jodido beso por la cara, lo cual obviamente no le agrada al poli que estaba atrás de ellos vigilándolos, pero en fin, y con esto finaliza la sexta temporada del Mentalista.
Pero bueno gente, ahora vamos finalmente a esta última temporada de la serie, la más corta en número de episodios y que probablemente sea la de peor calidad sinceramente. Pero eso sí, tiene algunos episodios bastante memorables para tan solo ser 13. Sin rima, por favor. Además de ser el final definitivo de la serie. Pero en fin, vamos directo a la temporada, porque ya tengo los ojos cuadrados de tanto escribir y hacer este pinche video que me ha tomado aproximadamente, lo estoy comprobando ahorita en ese momento, casi 14 horas de hacerlo el guión y de estarlo narrando, muy XD. Pero bueno, como casi toda esta sección de la serie con un recuento de lo pasado y también en el primer caso del episodio de la temporada, no es nada importante en el futuro. Aunque eso sí, nos deja ver cómo se irá desarrollando la relación de Jane y Lisbon, que en ese normal por fin se ve feliz, inclusive más desde que asesinó a Red John, y pues también en este caso tienen que medio ocultar su relación a Abbott. Y también por cierto, Fisher se fue de la oficina de Austin, debido, creo, a problemas que tuvo con la actriz, lo cual obligó a que se tuviera que modificar el destino de este personaje. Además de que también llega una nueva agente novata, Michelle Vega, que obviamente para suplir esa falta de personal, que parece llevarse bien con Cho, aunque obviamente pues al ser novata tiene que ir adquiriendo experiencia con el tiempo, lo cual acabaría saliendo caro para después, como vamos a ver. Aunque también después, para finalizar por fin uno de esos casos aparte de Red John que tenía muy pendiente, después de arrestar a un traficante que tenía una red de conocidos de intereses para la CIA, que se ve involucrada nada más y nada menos que Erika Flynn, donde en aquel operativo hecho por el FBI y la CIA, Jane necesita ir a Beirut, Líbano, para hablar uno de los traficantes, el novio de Erika, y por los puñeteros celos de Lisbon, ambos deciden ir a la ciudad de Asia, donde nuevamente estos mismos celos y la intriga de Lisbon por saber si Jane y Erika tuvieron algo en el pasado, hasta de saber la verdad, acaba complicando más o menos todo el caso, aunque al final Jane se las arregla para contentar a Lisbon y también resolver el dicho caso, obviamente, faltaría menos, de no ser porque Lisbon se comporta de manera tan infantil, sabiendo que no tiene las pelotas de reclamarle a Jane, que le oculta cosas, si todos recordaremos lo que hizo con Walter Mashburn en la tercera temporada, si no mal recuerdo. Pero pues al final de este puñetero caso, por fin se finiquita al mandar de nuevo al tambo a Erika al descubrirle su jugadita. Pero bueno, ahora tenemos otro tipo de este episodio, pero afortunadamente se resolverá en 2 episodios, literalmente ya faltar muy poco para finalizar la serie, donde después de saber que la esposa de Abbott ya va para un puesto importante en el Capitolio y conocer levemente un caso medio turbio que tuvo ese subnormal en el pasado, en un operativo fallido de la DEA, uno de los agentes es asesinado por un cártel de drogas. Además también tenemos aquí al jefe de la DEA, Bill Peterson, que era antiguo jefe de Abbott y antiguo colega, aunque dicho caso se complica por culpa de que uno de los mismos de la agencia es el criminal interno que asesinó a su compañero, además de también haber roces entre Abbott y Peterson al querer que le informe sobre todo lo que ellos hagan, a cambio de no contar nada sobre el caso en Río Bravo, donde Dennis nos describe más o menos cómo era, donde el mismo trabajaba para detener a los capos de los Zetas, quienes en ese caso todos ya cometían crímenes de guerra prácticamente, asesinando a uno de ellos, pero pues obviamente de manera medio fuera del protocolo, lo cual obviamente sería lo correcto, pero pues eso mismo puede costarle caro al tener a Peterson en el cuello y hasta el trabajo de su esposa peligra por lo mismo, y tras jugar una cagadita a él mismo amenaza a Abbott con acabarlo a él y a su esposa, así que ahora Jane tiene la tarea de ayudar a su amigo Dennis. Me parece un poco chistoso este aspecto, luego de que antes no se llevaran para nada bien que digamos, sobre todo luego de que por culpa del mismo casi se jodiera la cacería de Red John y también de que acabaran sin trabajo todos. Y por cierto, en ese mismo episodio, Lisbon le regala de cumpleaños a Jane la taza de té que se le rompió en el BC por culpa de Abbott precisamente. Después también tenemos a Lisbon lidiando con otras de las habituales pendejadas de sus hermanos menores, conociendo aún más de los miles de problemas que tiene Lisbon a nivel personal, pero pues al final todo acaba siendo resuelto con ayuda de Jane obviamente y del FBI. También los problemas que esta tiene les acaban resolviendo también en esta parte, aunque eso sí, durante estos episodios, sobre todo este, vemos que Jane anda muy insistente con la idea de que ambos renuncien al FBI para que ahora sí puedan vivir una vida de rosa según él, que tras tener que salvar a una testigo federal de un asesinato bastante meticuloso, haciendo casi un sabotaje a la misma operación con tal de que Lisbon estuviera fuera del peligro, sabiendo perfectamente que casi es seguro de que este subnormal no le pase absolutamente nada, además de provocar evidentemente roces entre ambos. Esta paranoia se intensificará más fuerte en un episodio, pero primero vamos a la resolución finalmente al problema de Abbott con Peterson, que está 100% empeñado en joder a su antiguo amigo con tal de hincharse más de poder, debido a que este subnormal descubren algo que era obvio, que Peterson es un agente corrupto al haberse robado dinero durante muchísimo tiempo de operaciones de la DEA, esto siendo ayudado por aquel amigo de Jane que ya habíamos visto en un caso anteriormente de Red John y otro más, haciendo tretas medio pendejas del usual, pero pues obviamente como son ordenadas por Jane no acaba pasando nada y pues en medio del jodido capítulo de los Estados Unidos ya lo acaban atrapando a Peterson y por fin salvando a su jefe, aunque al final todo este ambiente de felicidad y tranquilidad se ve interrumpido abruptamente y qué manera la verdad. Y también antes de seguir con esto, también Cho al ver que Abbott se irá a Washington desea acompañar a su esposa, probablemente sea el nuevo jefe del FBI. Pero bueno, ahora sí en el episodio que les acabo de comentar, en El oro no es para siempre, en un caso de una banda de ladrones que parecía común y corriente, todo se va por la borda, sobre todo relacionado con Vega, que realmente no había tenido mucho desarrollo que digamos, pero ahora no lo va a tener más, que durante toda la temporada estuvo formando una fuerte amistad con Cho, aún así con algunos baches entre medio, y sobre todo con Wiley que está enamorado de ella. Pero mientras Cho y ella precisamente estaban viendo
lugares donde supuestamente estaban los sospechosos, los acaban encontrando en uno de esos lugares precisamente. Pero pues su probabilidad se acaba haciendo un tiroteo de los buenos. Pero aquí estos dos cometen el fatal error de que Cho vaya por estos dos mientras Vegas lidia con el que apareció por la espalda, que obviamente no sirve para nada esa estúpida idea, que aún cuando haya herido a uno de los sospechosos, todos se acaban escapando. Pero lo peor de todo es que Vega fue herida de gravedad, y pues el resto de hijos de puta del lugar no hacen un carajo. A ver, tampoco servía de nada, pero es mejor estarte viendo como si nada a esa persona con quién sabe cuántos disparos y está literalmente al borde de la muerte, que aunque Cho la medio asista, no acaba sirviendo para nada obviamente, falleciendo por las heridas en el hospital, dejando obviamente a todo Cristo con tremendo shock, y pues a Cho más jodido por lo que ya sabemos. Y aunque aquí a mí me metió una tremenda troleada, ya que cuando vi esta parte por primera vez, creyendo que probablemente podía haberse salvado Vega, pero pues obviamente no ocurrió. Pero retomando con la serie, además de que el FBI tiene que trabajar de a huevo con la policía local, haciendo un operativo para encontrar el resto de sospechosos, siendo clave al tener uno de ellos herido, encontrándolos en una de las farmacias que estaban vigilando, aunque el plan se jode porque una patrulla random los acaba delatando y empezando un tiroteo y consecuentemente una persecución. Pero los ladrones son más imbéciles que el carajo, ya que no solamente tienen al FBI tras ellos tras asesinar a una de sus agentes, sino que los muy idiotas secuestran a dos personas, una de ellas es diabética para acabarla de joder y aparte de tenerlos de rehén, pero Jane decide hacer una de sus jugadas para tratar de suavizar los rehenes y también crear sospechas entre ellos, mientras nos confirman que Cho quiere directamente entrar y asesinarlos por lo que le hicieron a Vega, obviamente por venganza. Mientras que es la última alternativa y como Jane no quiere poner a Lisbon en peligro, decide meterse a la puñetera casa a cambio de uno de los rehenes, encaminando obviamente a todos, muchísimo más a Cho y a Abbott, aunque esta pendejada a la desesperada acaba saliendo muy bien, porque ahora sí liberan a la otra rehén que estaba y también acaba volviendo a ser para el plan para crear conflictos entre los propios ladrones, consiguiendo que uno de estos mata al otro y también ya que entre el SWAT y el FBI para matar a este hogarón, siendo principalmente Cho que le suelta todo el cartucho de su arma, ese es su normal. Resolviendo este otro caso por fin, que parecía sinceramente uno sin mayor importancia, pero pues vaya balde de agua fría que fue, ya de por sí la historia parecía que en cualquier momento iba a meterse en uno que otro bache, pues este fue uno de los baches pero de los buenos. Aunque bueno, ahora sí ya como último, además del funeral de Vega, también Jane ya no soporta más una pérdida igual como la que tuvo con su esposa e hija hace años. Literalmente yo creo que si ocurriese eso, probablemente Jane se suicidaría decidiendo botar a Lisbon por la cara y abandonar el FBI momentáneamente. Así que sí, el último caso de este idiota de la agencia federal fue el del episodio número 5 de la temporada, porque el resto tuvo detalles importantes o que transcurrirán lo último de la temporada y de la serie en general. Posterior a ese episodio tenemos el último caso que se extenderá más episodios, hasta el final de la serie, donde mientras Jane está de puta madre en el Gran Cañón de Arizona, ahora el FBI tiene que lidiar no solamente con su ausencia, sino que con un asesinato bastante complicado, que se ve involucrado un subnormal llamado Gabriel Osborne, que él mismo se cree un psíquico, que sospechosamente tiene la misma información que solamente el Buró Federal de Investigaciones tiene, y también llega precisamente Jane a las oficinas nuevamente, con un regaño bastante fuerte de Lisbon, con muchísima razón la verdad, que no sé qué esperaba Jane al irse de manera tan gratuita, pero también les dejan claro que no quiere abandonar su trabajo, aunque Jane todavía tiene que resolver algunas cosas pendientes antes de volver a trabajar, que servirán para el final de temporada, aunque en el caso que investigan acaban revelándose que es un asesino en serie, en cierta parte por aquel chico que se cree psíquico, y también dicho psíquico acaba siendo asesinado por culpa de que es homicida serial al saber que este era un fraude obviamente. Pero para el próximo episodio, el penúltimo de la serie, continuamos con dicho caso que vuelve a tener a otra víctima, viendo que el asesino en serie es fuerte creyente de las mierdas espirituales, sobre todo de los psíquicos, y también Jane decidió comprarse una propiedad enfrente de un lago para tener algo que hacer mientras hace pendejo con el FBI, y obviamente ya no tiene peligro de que la arresten por el asesinato de Red John y por los 600 cargos que tenía, además de que Lisbon quiere que a la fuerza Jane deje de usar su antiguo anillo de bodas, y también que en este episodio llega uno de los agentes de la unidad de Hafner en el base, uno de los tantos idiotas que le hizo Jane una vez una troleada, sobre todo este si recordamos aquel episodio de la cuarta temporada, que él mismo propone una idea que parecía algo insensible al principio, poner a Jane que finca ser nuevamente un psíquico para traer al asesino, algo que hizo en el pasado que acabó saliendo muy pero muy mal, si recordamos obviamente a Red John, pero tras ver que la gente anda haciendo el trabajo del asesino matándose entre sí por la paranoia, pues decide efectuar dicho plan de Torque, pero pues en una de sus entrevistas, justamente cuando se fue Lisbon, hace acto de presencia nada más y nada menos que el asesino que buscaban, llamándose a sí mismo Lázaro, un personaje bíblico por cierto, que les hace tremenda rodeada a los del FBI para distraerlos, teniendo que irse cuanto antes del lugar Torque y Jane antes de que algo malo pase, y también el propio Lázaro les hace una troleada a Lisbon al hacer que Jane se quede más de la cuenta en el lugar, provocando que una camioneta los estampe contra ellos y obviamente secuestra a Jane. De aquí se revela en persona Joseph Keller, que por facilidades solamente le vamos a decir Lázaro a partir de aquí. La motivación de querer un puñetero psíquico es por el padre de Lázaro, que supuestamente quiere creer que todavía sigue ahí, pero por ayuda en una puñetera botella de agua consigue quitarse de las esposas encima, pero al ver que no puede escapar de la habitación, pues va a checar otras cosas que tiene por ahí, viendo que en el propio lugar está el cadáver, así que sí, en cierta parte el padre de Lázaro todavía sigue en el lugar, abrozándolo para fingir tener un contacto con su espíritu por haber visto más información sobre estos, para tocar en la moral de hacer su normal, consiguiendo que vuelva a irse, pero ahora Jane coloca una trampa con una fuga de gas, haciendo que explote todo el lugar y por poco la misma alcanza a Jane, aunque consigue ser salvado por Lisbon en el último momento porque justamente había llegado al lugar, aunque para su suerte de carnaval todo esto no acaba aquí en este
caso. Pero bueno, gente, ahora pasamos al final definitivo de la serie con temporada 7, episodio final número 13, Orquídeas Blancas, donde aun cuando le explotó el puñetero gas en la jodida cara a Lázaro, como lo acabamos de ver, no me preguntes cómo carajo consiguió escapar del lugar y salir vivo. Pero bueno, lo más importante no solo esto, sino que por fin Jane decide dejar atrás su pasado al quitarse por primera vez en toda la serie su anillo de bodas, lo cual no solo lo representa su cacería con Red John y la muerte de su primera familia, sino también que conoció a Lisbon en primer lugar. Así que finalmente, para poder dejar el pasado ahora sí por fin definitivamente y comenzar su nueva vida en el futuro, le propone matrimonio a Lisbon, aceptándolo obviamente sin parecerlo ni un microsegundo. Así que mientras Abbott está sin nada que hacer, al estar a días de irse a DC y dejar el puesto a Cho, estos dos tarados dan la noticia que se van a casar, algo que sobre todo a Cho ya se venía esperando de seguramente de hace varios años. Pero eso sí, esto obviamente no quieren hacer una celebración ni una boda así, solamente haciéndolo en un juicio de paz. Además de también darle noticias a sus hermanos de la propia Lisbon, que le acaba haciendo cambiar de parecer con respecto a tener ceremonia de casamiento y no solamente hacer un juicio de paz, y que Cho convence a Wiley de quedarse en el nuevo equipo que está formando después de la salida de varios de los agentes y también obviamente de la muerte de Vega. Aunque también de nueva cuenta en el mismo episodio, ahora anda tras los pasos Lázaro de Jane para ahora cargárselo a lazos porque por su culpa tiene media cara quemada y casi lo mata, que luego de asesinar a uno de los conductores de los programas donde apareció Jane, se contrata con el FBI para saber de él y Lisbon, que se casarán obviamente en algunos cuantos días. Y por cierto, también aquí tenemos el regreso por última vez de Rigsby y Van Pelt, porque obviamente nos iban a perder algo que también ellos ya sabían de hace años, aunque hablando de, ya saben perfectamente que Lázaro no está petateado, pero planean no decirle nada a los novios porque no quieren cancelar la boda. ¿Qué? ¿Estamos tontos? ¿Qué decisión de mierda es esta? Pero mira, también nos tratan de usar la celebración de fachada, lo cual acaba cagando el plan a Lisbon a no querer 391,000 personas en su puñetera boda. Empiezan a hacer una chillarreta muy pero muy cringe, pero decidiendo estos mejor irse al pinche bosque a casarse ahí con la jueza y un guardabosques de testigos seguramente, aunque también dice a Lisbon que Lázaro está con vida, que si no hubiera sido por eso seguramente no se hubiera enterado, pero obviamente lo va a usar de treta para que el FBI lo atrape, aunque el propio Keller ya se los adelantó al estar en el carro de la jueza escondido para ir a la boda y asesinarlos, pero obviamente los propios agentes también ya lo la jugada. Pero ahora sí, pasamos a lo importante de este episodio y lo último finalmente, ya con Patrick reflexionando seguramente sobre todo lo que ha vivido en esos 12 o 15 años desde que su familia falleció. La verdad ya perdí la cuenta con tanto pinche salto temporal, los pendejos que hacen en esta puñetera serie, pero pues bueno. Donde al meterse a la cabaña llega el idiota de Lázaro para hacer su cagada, que obviamente no iba a salir bien y lo acaban atrapando con las manos en la masa, O en el arma en este caso. finiquitando también el último caso oficial de la serie, ya solamente teniendo en esta parte la ceremonia de casamiento. Tras esto empieza la pachanga con los hermanos de Lisbon, el antiguo equipo del BC, incluyendo a Ron y a Carl, otros agentes de la unidad pero que casi no hacían nada al ser personajes terciarios, además de los compañeros del FBI de estos. Pero mientras todos estos estaban bailando, Patrick y Teresa lo contemplan a lo lejos, de manera obviamente contenta, aunque por último esta le confiesa a Patrick que esperan ambos un hijo, lo cual obviamente le acaban poniendo sumamente contento, luego de tantas cabronas que ha sufrido el pobre Jane a lo largo de 151 episodios. Así que sí, por lo menos tenemos un final feliz para nuestro querido Chico Maravilla. Pero en fin, y con esto finaliza tanto el episodio, la séptima temporada, como también toda la serie de El Mentalista. Esta serie, si no recuerdo mal, la comencé a ver a principios de 2020, en plena pandemia, ya que como no tenía nada más que ver y justamente apareció la TV, pues acabó derivando en que ahorita esté contándoles todo esto y pues obviamente la acabé viendo revuelta hasta que en las formas digitales alcancé a verla por fin en todo su orden, convirtiéndose finalmente en mi tercera serie favorita en general, solo por detrás de las que ya he revisado en ese canal anteriormente. Y en obviamente la sección de live actions es en primer lugar obviamente, pero ahora enfocándonos en la review de la propia serie, esta no misma ser el típico caso de serie policíaca y episódica, como es el típico caso de este tipo de series, pues obviamente casi todos los episodios son de puro relleno, pero la clave para que esta serie sin duda alguna es que el elenco de protagonistas, sobre todo el principal, es para romper el estigma de cómo resolver un homicidio o cualquier caso que se les presente de manera relativamente sencilla, enrevesado sí, muy estúpida, pero eso sí, muy entretenida, que nos hace engancharnos en esta larga serie obviamente. Enfocándonos ahora más en los personajes, Patrick Jane sin duda alguna es el favorito de todos en general, incluyéndome a mí, ya dejando de lado a la excelente actuación de Simon Baker, sino que también tras conocer la motivación por la cual hace su trabajo, la cacería a lo largo que tiene contra su némesis, su modo de actuar, y el humor típico de la serie que le pone un toquecito más extra a la serie, convierten en un excelente protagonista, que lamentablemente sufría de las chingaderas provocadas posteriores a Red John, como que su personalidad sea una cagada a partir de ahí y que sea un cagapalos de proporciones astronómicas como lo mencioné hace rato. Pero pues bueno, eso es obviamente otra cosa provocada por otra cosa que ahorita comentaré. Pero retomando los personajes, el equipo de Lisbon y la propia Lisbon son personajazos sin duda alguna, que ponen importancia en cierto modo en casi todos los episodios a resolver, ayudando y ser buenos amigos para nuestro protagonista, que eso obviamente no quita que se hagan putadas entre sí, y sobre todo también tener cada quien sus momentos para obtener desarrollo y cambios para bien en su personalidad. Los convierten en otros personajes
atractivos para el público, que en particular en mi caso a quien destaco también es a Kim Kang, que interpretan de manera bastante bien a Cho, el personaje que se ha reído menos de 10 veces en toda la serie en total. Hablando de los antagonistas a lo largo de toda la serie, los individuales son bastante entretenidos para ver cómo actúan los que cometen crímenes, que la mayoría son idiotas hasta el ojete, o que no aparezcan en la mayoría de episodios, solamente en uno, no deja que sean historias bastante entretenidas. Y volver a ver lo que más atrajo a espectadores de esta serie, el conocer los métodos de trabajo del equipo de Buró de Investigaciones de California, que obviamente tenemos que destacar a Red John, que su importancia obviamente no deja de ser sumamente vital para el desarrollo de la historia a futuro de la serie, que lamentablemente fue uno de los que también sufrió un nerfeo de los buenos antes de su muerte final. Pero también tenemos que destacar que fue un acierto por parte de Bruno Heller, el creador de la serie, y del elenco de escritores, misterio e intriga que provocó en casi toda la serie el descubrir quién chingados era él y también cómo acabaría la persecución de Jane hacia el mismo. Aunque desafortunadamente para el final de la sección del asesino en serie tuvimos una notable desmejora. Primero hablando de la gran revelación de la sociedad Blake, algo que era bastante obvio, sino como explicaremos que Red John estuviera por libre el 99% de la serie. Fue también que esta gran subtrama primero un chingo madral de conveniencias y de las buenas, y ya no me creo que el sistema, sobre todo con algo tan turbio, sea tan bien estructurado para que en 10 años o quién sabe cuántos más, la misma sociedad nunca fuera descubierta por absolutamente nadie, o como alguien de adentro no colara algún detallito de lo misma. Pero deja tú esto, a mí lo peor de todo esto es que cubrió algo que yo creo que es bastante obvio que pasó con la producción, ya que seguramente en la producción no se pensó muy bien cómo chingos iban a hacer la muerte de Red John, y sobre todo qué iba a pasar después de esto, porque según leí en algún lado, no me acuerdo dónde, el plan original era que una vez que Red John fuera asesinado por Jane, él mismo acabara con su vida tras liberarse de tanto sufrimiento. Un final muy pero muy crudo si lo hubieran hecho de esa manera, pero sí, al menos finiquitaría una serie de un putazo. Pero seguramente a Warner no le agradó la idea de no sacar más provecho a esa serie exitosa, y tuvieron que modificar el final de último momento, para extender obviamente la serie más de lo necesario, y enseguida tocar este punto. Esto provocó que temas de las implicaciones de la sociedad Blake y la cloaca llena de mierda que se escapó de nuestro protagonista se quedará ahí y nada más, haciéndole un borrón y cuenta nueva tan descarado que sinceramente quedó muy pero muy feo, igual como que en el episodio de Red John, literalmente no teniendo el debido respeto al episodio que significaría el final de una etapa crucial para la historia y finiquitando como si fuera un caso común y corriente. Tampoco te pido que se avienten aquí 51 temporadas para finiquitarlo, que es un final súper épico con mucha acción y todo eso. A ver, tampoco es, pero mínimo que sí se respete todo esto y quizá finalizado con el merecido respeto que se merece. Debido a este alargamiento innecesario, seguramente la calidad fue en declive al no tener al antagonista principal, un cambio muy rápido de todo, y para rematar la salida de dos protagonistas vitales, que en esos episodios hubo casos también entretenidos, no lo voy a negar, más desarrollo para los nuevos protagonistas sobre todo los de toda la vida obviamente, y que por fin ya encontrará la felicidad después de tantos años de tormento, pero no deja de ser un cambio muy apresurado que no se siente natural. Pero ya dejando esos temas de escritura y estructura interna, que casi ningún episodio tiene conveniencias muy graves, de otra cosa es que sean muy bien parcheadas con las pendejadas que hace Jane o con Red John que tenga poderes, aunque eso sí, en tipo record y así, la verdad se tiene mucho, sobre todo en cuanto a reutilizar lugares y solamente cambiar de lugar en donde supuestamente están ubicadas las cosas, sobre todo en ubicaciones de oficinas para los casos, o inclusive hasta utilizar poblaciones enteras para cambiar solamente el nombre en varias ocasiones de la serie. Pero bueno, este tipo de fallos de la grabación no afectan a nada, es solamente un tipo de reciclaje bastante inteligente. Pero bueno, ahora pasamos a lo último de estas conclusiones generales. Las ambientaciones, los lugares, aun con lo que ya he dicho, la creación de medio lore interno, los personajes memorables más secundarios y desde más aspectos como la fotografía y el soundtrack sobre todo, la convierten en los mejorcitos de la serie junto a las atracciones, los protagonistas y los demás aspectos que he mencionado. Y ya como último aspecto, que es un poquito más subjetivo de nueva cuenta, tenemos el doblaje, que repito y lo seguiré haciendo todo el tiempo que tenga disponible. Los actores y actrices no tienen la culpa de si la dirección del doblaje no cuida los aspectos básicos y pone traducciones y adaptaciones con las patas de 5 pesos a la producción, ellos no tienen la culpa. Pero sí, en cierta parte también el doblaje al español latinoamericano, aún con todas las cagaderas que ya hemos visto y las ya mencionadas en la review, es bastante entretenido y le pone algo de chispa a la serie. Este punto desconozco totalmente si sea así en el español de España, porque nunca he visto ese doblaje y no he podido opinar sobre esto. Y ahora sí, como último en esta parte, vamos a hacer un pequeño ranking de las temporadas, empezando obviamente desde arriba hacia abajo, donde mi temporada favorita sin duda alguna es la número 2. Me estoy dando cuenta ahorita que casi todas las series que he visto, su temporada número 2 es mi favorita, seguida de la tercera temporada, donde tenemos varios cambios importantes para la historia, desarrollo hasta el ojete de los protagonistas de la serie, personajes bastante interesantes, episodios de relleno muy pero muy entretenidos eso sí. En cuanto al segundo escalafón estaría la primera, la quinta y la cuarta temporada, por tener casi todos los mismos aspectos, aunque lo que les hace estar más abajo de las anteriormente mencionadas es la gran cantidad de relleno que tienen, el tono que se empieza a ponerse exageradamente serio, que recordemos que esta serie, aunque sea policíaca, tiene obviamente cosas humorísticas que la caracterizaban, y demás aspectos que sí la perjudican bastante. Pero ahora sí, como en las últimas temporadas, que realmente yo sí digo que ninguna de estas temporadas es 100% mala, obviamente todos tienen sus cositas buenas, pero pues obviamente si hago un ranking, que habrá algo obligatoriamente hasta la punta de abajo. En este caso serían la sexta y la séptima temporada, ya que obviamente aquí aumentó el número de episodios sumamente de relleno, inclusive aburridos, y pues bueno, eso es lo único que quería comentar hasta ahorita. Así que en conclusión, El Mentalista es una extensa serie que al principio puede hacerse algo pesada en algunas partes, pero eso no quita que los protagonistas entrañables, el desarrollo de los mismos, el carisma de sus actores, tener tramas entretenidas y aspectos técnico-visuales casi impecables hacen que sea una buena opción, pudiendo pecar de ser algo pretencioso en ocasiones, tener algunos errores bastante graves y convenios desplegados por ahí, y sobre todo que el final fuese bastante escueto, pues eso no quita que es una excelente opción para verla. Por lo que si buscas una
serie policíaca que se salga un poco del molde, o tener las pendejadas que hacen los protagonistas para cagarse de risa, o ver cómo resuelve asesinatos de manera muy random pero efectiva, aun con todas sus fallas, es una excelente opción como la acabo de mencionar, que sin duda alguna yo te recomiendo bastante. Pero bueno gente, ahora sí ya como última cosita en este video, nada más agradecerle todo el apoyo que ha caído últimamente en el canal. Ya somos más de 400 suscriptores. Y también decirles que nada más finalizada esta extensa review, vendrá la review de también la tercera y última saga cinematográfica para el canal en este año, la saga de Terminator. Pero mejor todos los detalles se los comentaré en el siguiente video la próxima semana. Y bueno, ahora sí sin nada más que decir, nos vemos la próxima semana precisamente como siempre con una nueva review a la misma hora de siempre. Hasta la próxima.